Ser Historia, con Nacho Ares. ¿Cuál será nuestro proceder, capitán? Mis órdenes son protegeros hasta que paséis Madagascar. Será mucho más seguro si viajamos en compañía. Aunque los piratas no desistirán hasta separarnos en la oscuridad o la tormenta. Entonces, ¿qué nos aconsejáis, capitán? Pues yo supongo que podríamos llevar a Lord Houston y a Lady Anne a bordo del Adventure hasta la costa de Madagascar para no separarnos de ellos en caso de que este navío sea abordado. ¿Y el tesoro que llevamos a bordo? Solo un cofre de plata. Regalo del gran mongol a su majestad. Contiene piedras preciosas por valor de más de 1 millón de libras. Me permito sugeriros, excelencia. ¿Por qué no transferir el arcón al mismo tiempo que vos y Lady Anne a bordo del Adventure hasta que pase el peligro? El barco es del rey. Hablar de piratas en muchas ocasiones es hablar de aventuras, hablar de tesoros. Sin embargo, la historia de los piratas, la historia de los corsarios, de los bucaneros, con las diferentes distinciones que había entre todos ellos, debió de ser una de las, no voy a decir una vida dura para ellos, sino también para la gente a las que ellos asaltaban y robaban en los mares. Estamos en una época, sobre todo el siglo XVIII, en donde el mar era un lugar realmente peligroso y donde muchísima gente perdía la vida por un puñado de monedas. Acabamos de escuchar un fragmento de la película El Capitán Kidd, una película del año 1945 dirigida por Roland Lee y protagonizada por el mítico Charles Laughton en el papel del Capitán Kidd, en donde se nos recrea, como digo, de una manera muy romántica la vida de este capitán, un personaje que existió realmente en el siglo XVII y que ha pasado a ser quizá una de esas referencias en la historia de la piratería. A él vamos a dedicar nuestro cronovisor, junto con Jesús Callejo, pero como siempre, serán 2 horas repletas de historia con muchos más temas. Bienvenidos a Ser Historia, lo acaba de anunciar. En esta semana, en este cronovisor, vamos a comenzar hablando de piratas. Vamos a abordar a muchos enemigos, entre comillas, e intentar conocer cuál es la verdadera historia que hay y los enigmas históricos legendarios que hay detrás de la figura del Capitán Kidd, uno de los piratas más importantes de ese siglo XVII. Una de las épocas bollantes de este trabajo, iba a decir. Pero como digo, también trataremos otros temas en nuestro programa de hoy. Vamos a hablar de brujas, vamos a hablar de lo que hemos heredado de la antigua Roma. En nuestro código románico vamos a saber qué son los cimborrios, la historia de los burros, que siempre han estado muy ligados a la del ser humano y que aquí vamos a conocer algunos detalles sorprendentes. Como siempre, muchas cosas en 2 horas repletas de historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, bienvenido una semana más a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho Ares? Un placer, como siempre. Tenemos la mesa llena de amigos. Sí, un poco piratas, no sé. Todo piratas, no me fiaría mucho de ellos. No sé si tienen algunos mal encarados. Mira que son Playmobil, pero a pesar de esa sonrisa beatífica, no me fío yo de ellos, ¿no? No, porque fíjate, uno es un pirata, el otro es un filibustero y el otro es un corsario. Que son diferentes, son Exacto. Cosas diferentes. Ahora lo explicaremos, efectivamente. Porque nuestro protagonista, William Kidd, nacido en 1655 y fallecido en 1701, escocés, fue corsario también. Exacto, sí, sobre todo fue corsario. Lo que pasa es que se ve que lo de la patente del corso no le daba mucho de sí y se convirtió en pirata. Y ese fue su gran error. De hecho, está considerado como el peor pirata de la historia, ¿no? Porque era alguien que tenía que haber tenido una vida placentera, que tiene todos los beneplácitos del rey de Inglaterra en aquel momento, que le dan permiso para que aborde barcos franceses, que en aquel momento Inglaterra y Francia estaban en guerra, pero en fin, entre la tripulación, entre que no conseguía piratas, entre que su patente de corso pues caducaba, porque tenían también un plazo limitado, pues le dio por la piratería, y ese fue el principio del fin.
Algo que estaba muy normalizado en aquella época, el siglo XVII, el siglo XVIII, que es la época quizás más dorada de las historias de piratas. Un mundo terrible, ¿no? Porque imagínate que vas navegando plácidamente por el mar y de repente te aparecen 2 o 3 barcos con esa bandera, con la calavera y... Iba a decir, no tienes hacia dónde huir. Mentira, tienes todo el océano para ti, pero te va a dar igual. Te va a dar igual, sí, hombre, eran barcos muy bien preparados para el abordaje. También es verdad que hay muchos tópicos que hay que desmentir de los piratas. No siempre llevaban la bandera y con el cráneo y las 2 tibias. Eso lo llevaban solo algunos piratas. No es verdad que llevaran un loro encima del hombro izquierdo. No es Ni tuvieran pata de palo. Ni algún corsario es verdad que llevaba pata de palo porque, bueno, quedó mutilado, pero no era lo habitual tampoco. No es verdad que llevaran un parche en el ojo, no todos quedaban tuertos. En fin, el prototipo del pirata de Hollywood hay que matizarlo un poco porque hay muchos piratas que eran gentlemen auténticos, o sea, tenían un buen trato en general, pero cuando había que piratear y ahí no había ningún tipo de norma moral. Pero no todos se comportaban salvajemente. Ese fue el problema, por ejemplo, que tuvo William Kidd. William Kidd era un caballero inglés, honorable, en fin, con todos los parabienes tanto del rey Guillermo III como de Lord Bellomont, que es cuando el gobernador le concede esa patente de corso. Pero luego, evidentemente, cuando hay motines en su barco, y los hubo, porque no todo el mundo estaba de acuerdo con sus procedimientos, sus métodos eran bastante salvajes, hasta el punto que cobró fama de sanguinario, que no era más sanguinario que cualquier otro de la época. O sea, si tú querías aplacar un motín en alta mar, pues o hacías eso o sabías que eras tú el que ibas al agua. Pero sí generó pues una cierta fama, ¿no?, de maléfico, sobre todo en las costas de Sudáfrica, que es por donde él iba, ¿no? Él navegó sobre todo por el Océano Índico. En Madagascar es donde al final hundió e incendió su barco, ¿no?, el famoso Adventure Gallery, y eso es lo que generó también un poco uno de los mitos que luego hablaremos, es decir, ¿dónde estaba su tesoro? Porque es cierto, y esa es la ventaja que tuvo William Kidd, como pirata era poca cosa, en fin, fue un desastre en términos absolutos, pero sí generó un mito, una leyenda que luego prosperó en determinados autores, ¿no?, desde Fermino Cooper hasta, por supuesto, Stevenson, Edgar Allan Poe con el Escarabajo de Oro, que es el mapa del tesoro con una cruz señalando dónde están las riquezas que él había apropiado, ¿no?, de una forma tan inmoral y tan indecente en algunos casos. Bueno, pues eso sí genera toda una leyenda alrededor suyo, sobre todo al raíz de su muerte, ¿no?, donde escribe una carta a la Cámara de los Comunes diciendo que si le perdona la vida, pues él revela dónde está el tesoro. ¿Qué es lo que pasó? No le perdonaron la vida y el mito del tesoro quedó ahí. Quedó ahí. Ay, ¿dónde estará? Bueno, luego comentaremos algunas de las posibles ubicaciones. Bueno, pues si te parece, Jesús Callejo, aquí tengo preparado nuestro teclado una semana más. ¿A qué fecha, a qué lugar nos mandas en esta máquina del tiempo? Pues nos vamos a una isla y la fecha es el 22 de junio de 1699. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, estamos en una costa, allí hay alguien con una pala. Sí. ¿Qué está haciendo? Está enterrando un tesoro, Pero porque hay claro. cosas que brillan. Sí, efectivamente. Bueno, además tiene ya a sus compañeros de armas y de aventuras. Pues está enterrando un tesoro, hombre, sabiendo que es William Kidd, pues te puedes imaginar que es un tesoro fruto de su piratería. ¿Y por qué está enterrado? Bueno, vamos a ubicarnos geográficamente. Es verdad que esto es una isla pequeñita, tiene 10 kilómetros de largo por 5 de ancho. Es una isla que está pues en el estado de Nueva York, pero bueno, muy cerca de Nueva York y sobre todo de Long Island, ¿no? Hay una especie de ensenada, una bahía de Gardiner, así se llama la isla, de Gardiner, y justo esta isla, que está considerada como la isla privada más grande de Estados Unidos, no es verdad, porque luego otros dicen que hay otras islas, pero bueno, es una isla ya de un cierto tamaño, pues él, para ubicarnos un poco, estamos en esta fecha de 1699, él acaba ya de regresar de sus travesías. Él ya le ha llegado la noticia de que le van a acusar de pirata, lo cual también le extraña porque él pensaba que no había hecho nada malo que no estuviera dentro de las normas de la patente de corso. Él sabía que era corsario, pero eso estaba bien visto. Y como ya intuye que algo va a ir mal, a pesar de que él cree que tiene un as en la manga, ¿no?, que va a negociar con los distintos gerifaltes del momento, primero porque tiene grandes influencias y segundo porque sabe en dónde hay un tesoro importante para revelar y que además en las finanzas británicas de aquel momento le vendría muy bien.
Pero por si acaso, él está enterrando, que es en el momento que estamos ahora, está enterrando una parte de ese tesoro. No está enterrando todo, porque se supone que en otros lugares ya ha ido dejando por ahí una serie de rastros, pero en este sitio en concreto, la ciudad de East Hampton, en el condado de Suffolk, ya digo que estamos en el estado de Nueva York, en la isla de Gardiner, pide permiso al propietario, a John Gardiner, porque es una isla privada, para poder enterrar esto a cambio, evidentemente, de un estipendio, ¿no? Lógico, allí todo manejaba así. Y está enterrando, pues cosas que, hombre, ya lo has visto, como brilla, hay lingotes de plata, hay polvo de oro, que era muy cotizado también en aquella época, monedas de oro españolas, como no, los españoles estaban ahí siempre por medio. Los pobrecitos siempre nos quitaban la merienda en el recreo. Bueno, nosotros también se lo quitábamos allí. A otros, podíamos. También es verdad. Rubíes, diamantes, candelabros, escudillas, en fin, todo esto se va enterrando. No sabemos muy bien la cantidad, pero bueno, es una cantidad interesante. Todo en un cofre ahí bien metido, estamos viendo cómo cierra la tapa, cómo lo están escondiendo, cómo William Keith en este momento está como pergeñando ahí unas notas y como un pequeño plano en un papel, supuestamente está como dibujando el lugar, exacto, está dando como unos pasos determinados hacia... Sí, para determinar la ubicación exacta, ¿no? Buscando la X, bueno, claro, marcando la X. Marcando la X. Es lo que estamos viendo, efectivamente, eso es un papel que ahí va a guardar, está muy cerca de un roble blanco, en fin, en esta isla hay abedules, hay arces, hay águilas pescadoras, en fin, eso es un poco la fauna y la flora que tiene esta isla, y se sabe perfectamente que está marcando con los pasos a una distancia de uno de esos robles blancos donde ha enterrado, para que luego, si él cree que va a salir vivo de esta aventura cuando llegue a Boston, pues lo va a desenterrar. Claro, aquí está el problema, Nacho, que no va a salir vivo de esta aventura, lo está enterrando, él no lo sabe ahora, pero sí lo sabemos nosotros, que nunca va a regresar a este lugar, que ese lugar va a quedar ahí de forma incógnita, que sí, queda la leyenda, porque mucha gente sabía perfectamente que había arribado a esta isla para esconder parte de su tesoro, pero ese mapita que él ha estado dibujando lo vamos a perder de vista, por lo menos durante una larga temporada. Así que es un momento clave, histórico, donde él todavía tiene esperanzas de poder salir vivo de las acusaciones, y esta es como la parada, la fonda y la estrategia que él va a utilizar para cuando llegue a Boston, y en Boston se va a encontrar con una desagradable sorpresa. ¿Cuál es? Que es Lord Belmont, el gobernador, tanto de Nueva York como de Massachusetts, le va a enjuiciar, le va a acusar de piratería y de asesinato de uno de sus tripulantes. ¿Te acuerdas que en estos motines él no se andaba con chiquitas? Pues a William Moore se lo carga con un buen golpe en la cabeza. Entonces, pues ya tiene varias acusaciones. Había muchos intereses creados ahí para que William Keith no saliera vivo de toda esta. Él no lo pensaba, no pensaba que iba a morir porque tenía, ya te digo, muchas bazas en su mano. Pero luego lo comentaremos un poco más adelante, pues bueno, como la Compañía de Indias Orientales estaban muy cabreados con él por muchas cosas que habían pasado, y sobre todo porque no estaba o no tuvo un comportamiento adecuado para lo que se consideraba que era la corona británica. Entonces, o caía William Keith, que al fin y al cabo era como un simple peón, o caía el gobernador. Y el gobernador no estaba muy dispuesto a caer. Así que, ante la duda, el que se fue a la horca fue ni más ni menos que William Keith. Un pirata que ha marcado un poco la historia de esos iconos, en este caso con la escena de la que estamos siendo testigos, cómo esconde en la isla Gardiner, cerca de Nueva York, ese tesoro. Si te parece, vamos a escuchar el inicio de un documental de Discovery Max titulado precisamente El tesoro del Capitán Kidd, en donde se cuenta un poco la explosión de imaginación que suscitó en muchísimas personas que a lo largo de los últimos 3 siglos han intentado buscar con ahínco y con tesón este tesoro. Kidd fue el único que enterró su tesoro. A lo largo de los siglos, muchos aventureros han intentado encontrar su tesoro. Nadie se esforzó más que el inglés Richard Knight. Fue poseído por el fantasma del Capitán Kidd. Esta es una historia de épicas travesías navales, riquezas inimaginables perdidas, compartimentos secretos encontrados y mapas del tesoro escondidos donde la X marca el lugar clave. Pistas hacia los millones enterrados. Le pregunté si de verdad lo había encontrado y me respondió que sí. Pero la temeraria expedición de Knight hizo que acabara en una cárcel vietnamita temiendo por su vida. Lo arriesgó todo por encontrar el legendario tesoro del Capitán Kidd.
Jesús, mucha gente ha buscado, como decía ahora, con tesón, con perseverancia, este tesoro, porque nos imaginamos, pues eso, un agujero hecho en una playa, con a más o menos profundidad, con un arcón o dos lleno de monedas de oro, lleno de lingotes, de polvo de oro, como comentabas ahora, producto del saqueo durante años de todo tipo de barcos de mercancía que conectaban América con Europa o en otros lugares en África o Oceanía, de este tipo de piratas, ¿no? Esos tesoros tenían que ser, pues, como sucedió con Richard Knight, que lo buscó con ese tesón, pues me imagino que cosas maravillosas, ¿no? Como diría Howard Carter. Exactamente, bueno, eran cosas maravillosas, sobre todo por la imaginación, porque como no los has encontrado, te imaginas siempre mucho más de lo que va a haber. Es cierto que algunos tesoros de piratas a lo largo del tiempo se han encontrado, porque hay muchas más ubicaciones, hubo muchos piratas, hubo también piratas españoles, ¿no? No tan famosos como los ingleses y los franceses. Entonces la imaginación era portentosa y más encima hay obras literarias donde también lo fomentan. En el caso de Richard Knight era para toda una película, ¿no? Porque lo de este hombre que quedó obsesionado por buscar este tesoro sí que un poco corrobora lo que siempre se ha dicho de los tesoros piratas, que tiene una maldición. Es decir, muy bien, se ha conseguido con sangre, con sudor, con lágrimas y con todo tipo de tropelías. Pero tienen como una cierta maldición. Todos aquellos que van encontrando o van buscando tesoros piratas suelen acabar mal. El caso de Richard Knight, un poco para completar ese audio que hemos escuchado, él se obsesiona, pues eso, con el tesoro. Él lo ubica en un sitio distinto, no va a la isla de Gardiner, ahí piensa que es una minucia lo que hay, el tesoro gordo está en otra parte, y porque él se basa también en unos hallazgos de un tal Hubble Palmer que había comprado un escritorio que correspondía a William Kidd en el año 1929, y ese escritorio tenía un compartimento secreto, había un tubo de latón, dentro del tubo de latón había un mapa, ese mapa tenía, en fin, unas figuras, unas puntualizaciones muy concretas, que al final se completa con otros dos mapas que va consiguiendo, ¿no? Porque bueno, él al final intenta conseguir todo lo que tenga que ver con William Kidd o con su mujer, con Sarah, y que curioso, va encontrando tres mapas. Bueno, pues Palmer al final no llega a ninguna parte, pero Richard Knight recoge esos tres mapas y cree localizar la ubicación, porque en uno de ellos hay unas coordenadas. Mal puestas las coordenadas, porque la longitud en aquel momento no se calculaba bien. Y luego porque el meridiano de Greenwich no siempre ha sido ese. En España teníamos el meridiano de Cádiz o el de Tenerife, no el de Greenwich. Entonces había que localizar bien esa isla. Pero bueno, al final la localiza en Vietnam. Pero en Vietnam justo cuando se termina la guerra de Vietnam con los norteamericanos. Con lo cual te imaginas que los vietnamitas les tenían ganas, los americanos. Y va este insensato y no se le ocurre otra cosa que ir a esta isla, ¿no? Una isla vietnamita pequeña, la de Hon Trelon, como se llama, pues por su cuenta y riesgo. Claro, le capturan, le meten en una prisión, le torturan, en fin. No entienden muy bien qué pinta allí. La explicación de que iba buscando el tesoro de William Kidd no les convence a nadie, piensan que es un espía y las pasa canutas, hasta tal punto que cuando sale de allí ya no vuelve a esa isla y bueno, ya tiene una vida pues bastante penosa William Knight, con lo cual se vuelve a confirmar un poco que aquel que busca un tesoro pirata pues suele acabar mal, como es el caso, ¿no? de este hombre. Pero bueno, un poco lo cuento como anécdota porque todos aquellos que han intentado buscar este tesoro en cualquier lugar, incluso en Madagascar, porque en Madagascar es verdad que es donde hunden su barco, ¿no? El Adventure, que es un poco como el prototipo, ¿no? El barco pirata. Ahí lo hunde, pero lo hunde para que no caiga en manos de sus adversarios piratas, y se piensa que ahí estaba el auténtico botín. No tiene sentido que esté en la bodega del barco cuando tú le estás hundiendo deliberadamente. Pero qué curioso que en el año 2005 sí apareció un lingote de plata, me parece que era de unos 500 kilos cerca de allí de ese barco. Entonces pensaban, dicen, bueno, pues a ver si es que hay más cosas. Bueno, todo esto ha alimentado la imaginación y la fantasía de muchísimas personas, y todos aquellos que han intentado buscar este tesoro al final han acabado mal. Por eso se dan como distintas ubicaciones, casi todas son islas sobre todo del lugar donde él navegó, que era el Océano Índico, más o menos entre Madagascar y la India, y a partir de ahí, fíjate, hasta en Vietnam han ido a buscarlo, y a partir de ahí es donde se ha generado, pues eso, muchísima controversia y todavía muchísimas dudas de que las pistas que él fue dando, incluso en estos tres mapas que supuestamente se han encontrado, digo supuestamente porque puede ser de William Kidd o de cualquiera, cualquier otro pirata, claro, son pistas falsas. Entonces son pistas falsas para que tú nunca las llegues a encontrar. Conclusión, que posiblemente ese gran botín con la carta que hizo William Kidd a la Cámara de los Comunes para que le perdonara la vida, que se valoraba en aquella época en 100.000 libras, que es una auténtica borrada, equivaldría ahora más o menos a unos 10 o 15 millones de libras,
Bueno, pues eso, como no reveló la ubicación, porque al final le ahorcaron en 1701, y por cierto su cadáver lo dejaron como escarmiento durante 3 años, ni más ni menos, metido en una jaula de hierro, tú te imaginas, ¿no? O sea, es como una muerte mucho más indecorosa, es una segunda muerte, una muerte física, y la otra es decir, bueno, pues para que quede como ejemplo de que nadie vuelva a hacer lo que hizo el Capitán Kidd, ¿no? Que le damos una patente de corso y se dedica a la piratería. Entonces, eso quedó como una ignominia para él y para el resto de su familia. Hay que explicar que los corsarios tenían esa patente de corso de saquear con permiso del Estado que les mandaba. Claro. Esa es la diferencia que hay entre el pirata y el corsario, ¿no? Porque a veces utilizamos estos términos como si fueran sinónimos y no tienen nada que ver. Sí, es bueno, ¿no?, hacer esta distinción, Nacho. El corsario es el que tiene una patente de corso. La patente de corso te la suele dar un monarca, en este caso Guillermo III, o bien un... Que puedes robar con permiso del rey. Exacto, claro. Literal. O sea, robas legalmente. O bien una corporación municipal, en fin, una autoridad, ¿no? Te da esa patente de corso durante un tiempo determinado y tú dices, venga, porque a ver, la marina que había en aquel momento era la que había, entonces no siempre se podía mandar un barco militar, entonces bueno, pues se le daban a gente muy avezada, a marineros que ya eran muy expertos en estas lides, y le daban la patente de corso. ¿A cambio de qué? Lo que tú consigas para ti. En todo caso, de vez en cuando se acordaba pues un diezmo para que le dieras al Estado, pero para ti. Entonces era muy goloso aquello, ¿no? De hecho, la tripulación no iba con un sueldo fijo, la tripulación si había botín, había sueldo. Claro, también por eso había amotinamiento, que es lo que le pasó a él, como después del año y medio de la patente de corso no encontraban barcos piratas ni barcos franceses, al final es cuando entran a saco en un barco que ellos pensaban que era francés porque tenía la bandera francesa y tenía la documentación francesa, craso horror, y luego resulta que era un barco del Imperio Mogol de la India que estaba en tratos con Gran Bretaña. Bueno, pues el corsario es ese, ¿no? La persona que puede piratear con permiso legal. Yo creo que eso ya queda claro, de ahí lo de corsario y patente de corso. El pirata es el que se pasa las leyes por el forro y por lo tanto comete un delito porque está, pues eso, está infringiendo todas las normas legales y éticas. El bucanero, es muy interesante los bucaneros, ¿no? Porque los bucaneros viene de una palabra que es bocán, que francesa, evidentemente, que significa parrilla de madera para secar carne. Entonces lo ahumas y la secas. Y eran los primeros, eran cazadores de vacas que luego hacían eso, para que luego se meten en la mar. Y como ellos tienen como costumbre hacer esa preparación gastronómica, ¿no? Porque claro, ahumaban para que no se corrompiera la carne y tal, pues de bucán viene bucanero. Entonces los que empezaban a faenar, sobre todo en la zona de Haití, es decir, la parte occidental de la española, esos eran los bucaneros. Tenían como una zona muy concreta. El caso de los filibusteros, ellos, su campo de operaciones era el mar de las Antillas, eran piratas sobre todo del siglo XVII, y no se adentraban en alta mar, casi siempre eran piraterías costeras. Pero siempre por la zona del Caribe y del Mar de las Antillas. Entonces, por eso digo que hay como pequeñas diferencias. Pirata es un término genérico, sirve para todo. Corsario, ya hemos dicho lo que es. Bucaneros, más bien franceses, asentados en Haití. Y filibusteros, Mar de las Antillas y costeros. No se iban más allá porque no sabían navegar más allá y les era más rentable cazar a todo quisqui, ¿no? Tanto a animales como a seres humanos, y luego enterrarlo en las costas. De ahí también la fama de los tesoros enterrados en las Antillas y en el Caribe. La floreciente economía de Gran Bretaña se basaba en gran parte en su comercio con la India. Los barcos de la Compañía Británica de las Indias Orientales habían obtenido pingües beneficios, pero la compañía tenía un problema cada vez mayor: los piratas. El desastre se produjo cuando un pirata inglés, el capitán Avery, se asoció a otros 5 capitanes piratas para atacar el convoy del Imperio Mogol de la India. Consiguieron un descomunal botín de más de $500,000 de monedas de oro y plata. Furioso, el emperador mogol tomó represalias. Su ejército atacó a la compañía y amenazó con poner fin al comercio entre Inglaterra y la India. El gobierno británico encargó al capitán William Kidd que atrapara a los piratas. No como oficial de la Marina Real, sino como corsario. Un corsario era alguien que tenía un barco y una tripulación al que otorgaban una licencia o una patente de corso para poder perseguir a los enemigos del país. Y en ese ámbito se movía nuestro protagonista, William Kidd, ¿no? Intentando trabajar para la corona,
Eso es. Bueno, pues los trabajos más sucios, ¿no? Aunque como decías antes, lo escuchábamos ahora en este fragmento de El tesoro del Capitán Kidd, un documental de Discovery Max. Luego se le fue la mano en el sentido de que si esto me va bien, si hago de pirata me va a ir mejor, ¿no? Y dejó la patente de corso y ya se dedicó a todo. Daba todo igual. Se dedicó a todo, sí. Yo creo que ahí, bueno, no tomó las decisiones correctas. Ocurren dos cosas. Primero, cuando él está faenando y navegando por las costas y por el mar Índico, el océano Índico, por una parte ve que no encuentra a los piratas que él quiere encontrar. Lo que encuentra son barcos mercantes, pero eso no le da ningún tipo de satisfacción. Y encuentra al final lo que él piensa que ya es la joya de la corona, ¿no? Y es el Quebec Merchant. De ese nombre se acordaría él para toda la vida, incluso cuando estaba colgando en la cuerda. Que, por cierto, le tiene que ahorcar 2 veces. En 1701, te lo cuento como anécdota, ¿sí? Para que veas. Él pensaba que tenía un golpe de suerte. Bueno, cuando ya le llevan al patíbulo, ¿no? Ahí cerca del Támesis, suben las escaleras, le ponen la soga, le arrojan y la soga se rompe. Se rompe. Entonces el tío, de la que me he librado. Pero Lord Bellomont, ya te digo que tenía mucho interés en y tenía más cuerda. Y tenía más cuerda. Y tenemos otra cuerda. Y de no. Porque por entonces eso se consideraba como un designio divino. Y dice, ¿sí? Hombre, pues parece que Dios no quiere que muera, entonces vamos a darle como una segunda oportunidad. Pero este ya tenía la sentencia de muerte ya establecida desde hacía bastante tiempo. Entonces le ponen otra soga y le cuelgan, ¿no? Pero bueno, que él hasta el último momento siempre pensó que se iba a salvar. Bueno, pues en el caso de cuando está ahí, después de la Navidad de 1697, está en enero de 1698, ya está desesperado, la tripulación le está mirando así con ojos golosos como diciendo, bueno, aquí no estamos consiguiendo nada porque la norma es sin botín no hay paga, nadie estaba cobrando. Muchos eran además marineros con familia, por lo tanto los buscó además con familia para que no tuvieran la tentación de la piratería, pero claro, después de año y medio, con una enfermedad, con una epidemia de cólera que había, con distintos disturbios que hubo. El ambiente era muy enrarecido. Y como no encontraba algún barco que por fin le hiciera rico y que ya pudiera ir hasta Nueva York, como diciendo, mira, ya lo he conseguido, la patente de corso ha servido para algo, no lo conseguía, entonces aparece este Quebec Merchant. En teoría él pensaba que era un barco francés porque tenía bandera francesa, habla con ellos, dice, no, somos franceses, claro, ellos también estaban haciendo su doble juego. Y entonces dijo, pues ya está, francés, tengo patente de corso, para mí. Y entonces, pues nada, tenía oro, bueno, la verdad es que tenía seda, tenía muselina, en fin, porque venía de la India. Entonces, bueno, tenía unas riquezas increíbles. El tío se le hizo los ojos chiribitas. Pero al final resulta que era un barco armenio y que formaba parte del Imperio Mogol. Por lo tanto, era un barco indio y era un barco colaborador del Imperio Británico. Ahí es donde se le cae ya los pelos por sombrajo. Porque él, cuando ya se da cuenta de aquello, claro, ya le había saqueado, se había quedado además con el barco le había puesto otro nombre. Entonces, en este caso, en lugar del Adventure Galley, que es el que hunde al final en Madagascar, le pone el Adventure Prize. Bueno, pues ya está, otro barco. Y este es más bonito, más nuevo, y con él se va. Es que con él se va a Boston y ahí le pilla, ¿no? Con el carrito de los helados. Por eso, en la isla de Gardiner, entierra esta parte. Entonces se da todas estas circunstancias donde yo creo que son mala suerte por una parte y por otra son malas decisiones tomadas. Además se produce ese motín porque ven, claro, no todo el mundo está de acuerdo. Cuando ya se dan cuenta que es un barco armenio que pertenece al imperio mogol, al imperio indio, pues muchos dicen, cuidado que nos van a ahorcar a todos. Dicen, no, esto vamos a callar, vamos a hacer un pacto de silencio. Sí, un pacto de silencio, claro. Al final le reventó el cráneo a uno de ellos, a William Cooper, y por eso también le acusan de asesinato. Entonces empezó a tomar decisiones totalmente erróneas y de ahí que algunos historiadores consideren que William Kidd ha sido el pirata más nefasto de toda la historia, pero con mapa del tesoro. Entonces eso de alguna forma le ha dado una nueva oportunidad en el mundo de la literatura y en el mundo de la piratería. Pero ese fue el momento clave. Ya te digo, a partir de ahí ya pone rumbo a Estados Unidos, a pesar de que luego, allí cuando está en Boston, le declaran culpable, pero le ejecutan en Londres, ¿no? Ya cerca del Támesis. Lo interesante es que, y esto es una recomendación que hago a todos los oyentes, ¿no?, de este cronovisor, que miren la imagen de William Kidd cuando fue ya ahorcado. Es decir, cuando le meten en la jaula, porque eso sí que es muy peliculero. Cuando hemos visto en Piratas del Caribe, que cuando apareces en una ensenada, en una bahía, que te aparecen ahí... Un esqueleto dentro de un sarcófago de hierro como si fuera una rejería. Pues de ahí viene un poco la historia, de ahí viene. Entonces es muy patético, es muy morboso ver a este hombre ahí vestido de pirata, ya ahorcado, ya muerto, estaba como la mojama, pero dentro de esta jaula de hierro y que estuvo además colgado, ya te digo, durante 3 años. Eso es impresionante, esa imagen, y esa es la que se ha repetido dentro del icono y casi dentro de los arquetipos del pirata, se ha repetido como escarmiento, como diciendo, cuidado,
si seguís por este camino, si os rebeláis contra las normas del rey, acabaréis como él. No solo ahorcados, que será lo de menos, sino además quedaréis ahí un poco como ejemplo de lo que no se debe hacer. Y eso sí que ya te digo que es una imagen impactante. Porque lo decías al principio, hay una serie de iconos de no solamente confundir pirata con corsario, bucanero, filibustero, que cada uno tiene su propia definición y su campo de trabajo, entre comillas, sino que hay una serie de aspectos, incluso físicos, lo del parche, lo de la pata de palo, lo del garfio también, hay una serie de... Es cierto que era una vida muy dura, o incluso también el hecho de enterrar los tesoros y marcar con una X en un plano la ubicación de donde está. Decías al principio que se habían encontrado algunos tesoros, yo no sé si siguiendo planos o no, pero la existencia de esos tesoros como tales existen, ¿no? Sí, hay varias islas, claro, ya no solo ubicadas a William Kidd, ha habido muchos piratas, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las más famosas, Isla, ¿no? La isla del Roble, es muy conocida, ¿no? Por la cantidad de prospecciones que se han hecho de todo tipo. Estamos hablando de Nueva Escocia, en Canadá, la isla de Robinson Crusoe, que está en el archipiélago de Juan Fernández. Ahí se han encontrado, o dicen que se han encontrado, varios tesoros relacionados con piratas, algunos españoles. En la isla de Yocoates, otros lugares donde dicen que podría estar. Una de las islas más famosas es la isla de Cocos. La isla de Cocos, que estaría dentro de las costas, o por lo menos del territorio marítimo de Costa Rica. No me digas por qué la llaman así, está lleno de plataneros. Imagínate, ¿no? Imagínate por qué. Pues ahí se habla de 3 o 4 tesoros de distintos piratas que iban allí porque, bueno, era un lugar de paso, de acceso, en fin, muy boscosa, pero también montañosa, y un lugar muy adecuado para enterrar tesoros. Entonces hay muchísimos lugares donde estos tesoros se pueden ubicar y donde se ha ido, pues, con la tecnología más puntera, en el caso de la isla de Robinson Crusoe, en este archipiélago de Juan Fernández, el más a tierra, como así se llamaba antiguamente, la empresa Wagner, desenterró, dicen que 2 tesoros ahí. Bueno, por cierto, la llaman de Robinson Crusoe porque ahí es donde supuestamente estuvo Robinson Crusoe. Estuvo este hombre, ¿no? Que es una épica, ¿no? Que hizo Daniel Defoe en su novela, pero que está basada en un personaje real, ¿no? Luego exageró y le metió un poco más años en la isla, pero por eso. Entonces, en Juan Fernández es otro lugar donde llegaba, ¿no? La bahía de Guayacán, por ejemplo, también era la bahía de la Herradura, que la llamaban por la forma, donde se reunían los piratas, se reían, bebían ron, bebían cerveza y luego enterraban allí sus tesoros. Bueno, hay muchísimos lugares, pero es cierto que con William Kidd se les ha ubicado más, pues, en esta isla de Gardiner, donde todavía supuestamente está ahí ese tesoro enterrado, a saber, lo que pasa es que es propiedad privada y no da ningún permiso, ninguna autorización, pero luego estaría este barco que se encontró en Madagascar. La isla vietnamita todavía sigue ahí, me imagino que ya las relaciones con Vietnam son mejores para hacer algún día algún tipo de prospección y sobre todo llevar maquinaria, porque es cierto que esos planos indican claramente que la isla corresponde a la isla vietnamita. Bueno, todo esto es lo que ya digo que ha generado un poco todo eso, ¿no? Pero ya digo que en España también tenemos nuestros propios piratas, tenemos también nuestras propias ubicaciones, y si te parece, Nacho, en alguna ocasión tenemos que hacer un cronovisor, claro que sí, hablando de Amaro Pargo, por ejemplo, de Benito Soto, que eran piratas muy nuestros, muy castizos, pero que eran igual de salvajes que el resto de los piratas de la época. Sí, porque siempre ha habido esa historia de romanticismo alrededor de los piratas, no solamente desde el punto de vista iconográfico, desde el punto de vista estético. Las últimas películas de Piratas del Caribe, ¿no? De Piratas del Caribe también han marcado un poco el devenir. Llega el carnaval y todo el mundo se disfraza de pirata, ¿no? Pero la vida del Capitán Sparrow es que era todo, como muy entrañable, un pirata claro, medio tonto ahí que hace cosas muy insólitas, muy extravagantes. Pues es verdad que ha generado toda una saga del pirata, así, además con esas greñas tipo rastas, sí, con ese gorro. Luego, ya te digo, la realidad, cuando tú ves imágenes de los piratas auténticos, ves que cada uno era de su padre y su madre, y que los había más salvajes y los había muy caballerosos. También un poco ese mito, ¿no? Del romántico, ¿no? Que siempre está buscando a una princesa o a una doncella para raptarla y luego se enamora de ella. Bueno, pues todo eso era mentira, porque no respetaba la vida de nadie, y más si encima era una causa de botín. Es decir, si era una persona noble, pues automáticamente ponían una recompensa, y si no, directamente al agua, no tenía ningún tipo de problema, porque además era su vida o la suya, o sea, es que no tenía ningún tipo de cortapisa. Mi corazón sangra al pensar que alguien tan débil como tú haya tenido que defenderse sin ayuda de nadie en un arrecife. No sigas, capitán. Sé por qué me abandonaste. Pensaste que así seríais 3 a repartir en vez de 4. Es cierto. Ahora somos 4 otra vez. ¿Qué me dices? ¿Quién ha dicho cuá?
Somos dos, Bobby. Boyle y Lorenzo son imbéciles. Si dejáramos mucho dinero en sus manos, lo gastarían en vicios repugnantes. ¿Estás proponiendo que los apartemos del camino de la tentación? ¿Cómo? ¿Con ayuda de una daga? Yo no soy violento, amigo Bobby. Detesto a la gente violenta, pero no puedo permitir que alguien interrumpa mi camino. Soy un hombre ambicioso y tú lo sabes muy bien. Un hombre ambicioso, si es lo bastante osado, puede conseguir un reino. Y yo quiero serlo ahora, amigo mío. Y para llegar a serlo, un hombre tan vulgar como yo necesita muchísimo dinero. Por ese motivo me gustaría que fuésemos 2 menos a repartir. 2 menos a repartir, decían los protagonistas de esta película, El Capitán Kidd, del año 1945, que refleja perfectamente lo que estabas comentando en los últimos minutos, Jesús, ya para ir acabando. Esa idea de traición, de aventura al mismo tiempo, de supervivencia, pero sobre todo de traición, de violencia que había dentro del mundo de la piratería, en donde te podías dar la espalda y al segundo tenías 8 puñaladas traperas, ¿no? Para intentar, no solamente como escuchábamos ahora, robarte el dinero, sino que no participaras, porque a lo mejor todavía no lo tenías, pero que no participaras en esa repartición, ¿no? Sí, no, estaba claro, todo el mundo era sospechoso de todos. Imagínate, entre el mundo de la delincuencia, todos se miraban de reojo. O sea, tú eras malo, el otro era peor, ¿no? De hecho, uno de los piratas que más temía William Kidd era a Robert Culliford, que era al que tenía que perseguir y no lo conseguía. De hecho, hunde su barco precisamente para que Culliford no le capture el suyo. Entonces, bueno, yo me voy, pero no le voy a dar la satisfacción de que utilice mi barco, y eso que ya tenía bastantes vías de agua. En fin, era gente, pues eso, facinerosa, gente de mal vivir, algunos, bueno, pues que tenían algunos atisbos de caballerosidad, pero cuando les daba la gana y sobre todo con los suyos, pero es cierto, no olvidemos, estamos hablando de gente delincuente, de gente que era, me refiero a lo que eran los piratas, los corsarios sí tenían un código de honor, pero por la cuenta que les tenían. Y, hombre, lo interesante de todo esto es eso, que a día de hoy, un poco como conclusión, como corolario, es que William Kidd ha generado, ya te digo, una leyenda que se perpetuó con esta película, ¿no?, de Charles Lawton en 1945, con la novela, más bien un cuento largo del Escarabajo de Oro de Edgar Allan Poe. No ubica el tesoro en el lugar donde supuestamente estaría William Kidd, pero se sabe que se basa en él, en William Kidd. Él ambienta en la isla de Sullivan, en Charleston, en Carolina del Sur, pero por una serie de detalles que da, se sabe perfectamente que se había basado y se había inspirado un poco en William Kidd y en el tesoro enterrado. Entonces, claro, todo eso generó esa expectativa, esa leyenda de que William Kidd, se seguirá hablando de él, porque cada cierto tiempo aparece una noticia en el periódico diciendo que se ha encontrado pues un mueble con un cajón secreto, un mapa o cualquier lingote de oro cerca de donde él llegó a, bueno, pues eso, a arrasar a los barcos enemigos. Y se va a volver otra vez a retroalimentar la leyenda. Yo creo que es lo bueno que tiene este tipo de personajes, que a pesar de su muerte ignominiosa, pero bueno, acaban prácticamente todos así, su leyenda se ha perpetuado. Hay muchísimos piratas que nadie sabe nada de ellos, pero sin embargo de él se habla una y otra vez. ¿Por qué? Sencillamente porque creó un icono. Y ese icono es, a pesar de que fuera un mal pirata, aunque fuera un mal corsario, pero sí fue un personaje que tuvo la habilidad de esconder un tesoro pensando que le iba a salvar la vida. ¿Y quién le iba a decir? Eso es lo que le ha hecho pasar a la inmortalidad, porque todavía se sigue hablando de su tesoro. Fíjate que una de esas normas de nuestro código de honor del cronovisor es abandonar el pasado y regresar al futuro, en este caso el presente, sin perturbar absolutamente nada. Y estoy viendo todas esas monedas de oro ahí delante de nosotros en la playa y me están dando ganas de hacer algo que no debíamos. Así acuérdate, Nacho, que esos tesoros están malditos. Vámonos pronto de aquí. Nos vamos a ir pronto y vamos a volver al futuro, a nuestro presente. Así que, Jesús Callejo, al abordaje. Muchísimas gracias una semana más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho. Acércate y dime quién eres. Mi nombre es Juana. ¿De dónde vienes? ¿De Don Remy? Es un largo camino el que has recorrido para llegar hasta aquí. No lo he hecho sola. He venido a hablar con el delfín de Francia. Habla. Lo tienes delante. Vos no sois Carlos.
Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Pasados algunos días y hechos muy en secreto los preparativos necesarios para la partida, sin despedirse Sancho Panza de su mujer y de su hija Sanchica, ¡Salvo rico! Calla, hermano, que despertarás a toda la familia. No se me ocurría mejor manera de comenzar este bloque de Ser Historia con un fragmento de la serie de televisión española Don Quijote, en la que Sancho Panza sale de aquella forma por la noche y, como no podía ser de otra manera, lo hace con su borrico, con su burro, uno de los protagonistas, en definitiva, de esta novela de Miguel de Cervantes, protagonista secundario, pero que también a lo largo de la historia ha estado junto con el ser humano protagonizando momentos realmente increíbles. En los próximos minutos vamos a hablar de la historia del burro y sobre todo de esa interacción que ha tenido con el ser humano a lo largo de miles de años. Y lo hacemos a colación de un libro que acaba de ver la luz, El regalo de Carlos III a George Washington, cuyo autor, José Emilio Llanes García, ya nos atiende desde Radio Zamora. José Emilio, bienvenido a Ser Historia. Hola, gracias por estar aquí, estoy encantado. José Emilio es veterinario y un entusiasta del mundo del burro. José Emilio, escuchábamos ahora este fragmento de la serie de dibujos animados del Quijote. El burro siempre ha estado junto al ser humano en esos trabajos agrícolas, en esas tareas domésticas. ¿Cuándo tenemos las primeras evidencias del burro? Te iba a decir del asno, yo no sé si hay diferencia entre ellos, ahora entraremos un poco a colación de esta duda que yo tengo, pero ¿cuándo comienza el ser humano a interactuar con el burro? Bueno, hay que pensar que entre los équidos el primer animal domesticado fue el burro, mucho antes que el caballo. De hecho, cuando la invasión de los Hicsos en el 1750 a.C., hacia Egipto, se asustaban mucho porque por primera vez veían caballos que no los conocían, no los conocía el imperio egipcio, y era precisamente porque venían de fuera, ¿no? de las grandes planicies de Asia Central. Así que tenemos evidencias hace muchos miles de años, pues aproximadamente hace unos 3.500 años que tenemos evidencias de los animales domesticados, del burro. ¿Y qué diferencia hay entre el burro, el asno? Hay otros nombres, el pollino, hay infinidad de apelativos, ¿no? ¿Hay diferencia entre ellos? Bueno, realmente no hay diferencia entre ellos, sino que es un nombre que se da con diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, la voz normal es asinus, asno, el asno, que viene de asinus asedendum dictus, decía ya San Agustín, ¿no? Y de ahí viene la palabra, es decir, se iba sentado sobre el asno, sobre la caballería, asinus. Asinus es el nombre de la especie, del género, Equus asinus, y la palabra burro procede del latín vulgar, de buricus, pero que viene a significar lo mismo. Es decir, la palabra más culta sería asno y la palabra más vulgar sería burro, pero indican lo mismo. Por desgracia, siempre ha estado vinculado pues a ese aspecto más terco, ¿no? Cuando hablamos de un burro tenemos la imagen de alguien intentando moverlo del sitio donde se ha anclado y el animal no se mueve de ahí, ¿no? Y es una lástima, ¿no? Porque, por ejemplo, hay problemas en España de la pérdida de algunas especies de burros, porque siempre ha estado ligado como decía antes, a la vida del campo, a la vida con el ser humano, y sin embargo, desde el punto de vista social, podríamos definirlo así, tiene ese toque más peyorativo. Sí, claro, es que los humanos somos muy tercos, somos probablemente la especie más terca que hay, porque obviamente hemos tratado de calificar a una especie y de encuadrar una especie desde el punto de vista humano. El comportamiento, la etología de los asnos es completamente diferente a la de los humanos y obviamente es diferente a las de otras especies. Por tanto, siempre se ha entendido que el burro es terco. No, el burro tiene un comportamiento que difícilmente se ha entendido por parte de la humanidad, ¿no? Y la siguiente cuestión es que el burro siempre ha tenido unas connotaciones peyorativas. No olvidemos que tradicionalmente el burro ha sido el caballo del pobre. ¿En qué sentido?
que tenían burros aquellas personas que no tenían otros medios para poder conseguir otro tipo de caballerías, como eran fundamentalmente los caballos y las mulas. Sin embargo, en tu libro El regalo de Carlos III a George Washington, das un poco un giro a esta historia, ¿no? Para romper una lanza en favor del burro, porque en muchos momentos de la historia el burro, el asno, incluso se ha considerado pues un elemento, me atreveré a decir que sofisticado, ¿no? Porque un monarca español como Carlos III regale un asno, ahora nos puedes contar la historia, a George Washington, eso implica realmente que detrás hay un valor y una historia que le da empaque, ¿no? Claro, fundamentalmente son genes, ¿no? Lo que se regalan son genes, potencial genético. Es que tendemos a pensar en los asnos como animales pequeñitos, de pequeña alzada, y que sirven para poco más que para pequeños servicios, ¿no? Y cuando Carlos III regala 2 asnos a George Washington es porque Washington había hecho previamente una petición, y Washington lo que quería era un garañón de la mejor raza de España para producir mulas a base de su cruzamiento con yeguas. Entonces no era un asno normal, era un asno de raza, de una de las razas importantes de las 3 que había en España entonces, es la que hoy conocemos como asno zamorano-leonés, una gran raza paternal que se caracteriza fundamentalmente por sus grandes alzadas, sus grandes volúmenes, su gran masa ósea, su gran conformación, precisamente para poder cubrir yeguas y producir mulas. Las mulas son unos híbridos del producto de un burro, garañón por una yegua, y que da un híbrido que es estéril, sobre todo es 100% estéril el macho, pero la hembra no es del todo estéril, ¿no? Y tienen un problema, esa esterilidad, y es que los equus caballus, los caballos, tienen 64 cromosomas, como es la yegua, y los equus asinus, los asnos, tienen 62 cromosomas, así que como tienen que unirse homólogos, pues no encuentran a la hora de la meiosis con quién emparejarse en determinados cromosomas, con lo cual hay una esterilidad, como digo, pues absoluta prácticamente tanto en la hembra como en el macho, aunque la hembra no siempre es así. Tenemos que retrotraernos al siglo XVIII con ese regalo, como digo, de Carlos III a Washington. El viaje tuvo que ser de narices, ¿no? De los 2 animales en el barco para intentar hacerlos llegar de la mejor manera posible. Bueno, sobre todo lo que fue muy interesante, lo interesante fue toda la logística, ¿no? El dar la orden desde la corte. Bueno, por cierto, el artífice no fue Carlos III el del regalo. Quien dio el permiso y quien hizo el regalo fue en nombre de Carlos III, pero hubo un halcón por ahí que es realmente el artífice de todo esto, ¿no? Que era alguien del gobierno. Y lo que ocurrió, pues sencillamente cuando se llega a esta petición, a través y en la que interviene el encargado de negocios de Estados Unidos, lo que hoy sería un ministro, porque interviene en esto también, pues llega a la Corte y la Corte lo que al final desde el gobierno se da la orden a Zamora de preparar la compra de 2 animales, de los mejores animales de raza que existan, de lo que hoy se llama zamorano-leonesa, y a partir de ahí, bueno, pues hay todo un periplo, por eso el subtítulo del libro es el periplo de Royal Gift, que es como se llama al final el garañón que llega, y hay todo un periplo para ponerlo en un puerto del norte de España y de ahí llegar al norte, a Massachusetts, y desde allí pues llegar finalmente a Mount Vernon en Virginia, que es la gran plantación de George Washington, que entonces ni era general ni era presidente de los Estados Unidos, por cierto. Aún así, él imagino que recibiría con entusiasmo el regalo de la corona española. No solo él, sino que en Estados Unidos fue una grandísima noticia, un gran suceso, porque el gran padre entonces de lo que era la Revolución Americana, que había sido la guerra que habían ganado con los británicos y que se había firmado hacía tan solo un año, se había firmado el Pacto de París, la Paz de París, mejor dicho, pues entonces supuso una revolución. Washington, para que llegara a buen puerto, mejor dicho, para que llegara desde Massachusetts hasta Mount Vernon, montó casi una operación militar enviando a alguien desde Mount Vernon a por el garañón que finalmente llegó vivo y a por el mozo que le acompañaba. Y en Estados Unidos fue una auténtica eclosión lo que ocurrió allí, porque el 22% de los periódicos y el 64% de las ciudades que tenían periódicos publicaron la noticia y aquello fue un bombazo.
En tu libro, El regalo de Carlos III a George Washington, uno de los aspectos en los que quieres hacer hincapié es precisamente en la importancia de ese momento en la historia de las relaciones entre España y la naciente Estados Unidos, ¿no? Porque hasta ahora, pues estoy convencido de que muchos de los oyentes, más allá del entorno más local de Castilla y León o de la provincia de Zamora, desconocían esta historia, ¿no? No solamente de esos intercambios, sino también la propia historia de estos burros garañones que en aquella época pues eran de un valor extraordinario. Claro, y tenían muchísimo valor y se pagó muchísimo dinero por ellos, el rey pagó muchísimo dinero por ellos, pero es que hay que tener en cuenta que siempre se han conocido retazos de esta historia en Estados Unidos, pero citas nada más y siempre de modo anecdótico. Hay que ponerse en el momento histórico para entender las verdaderas claves del regalo y por qué se hace ese regalo y se aprovecha una petición de George Washington que quería comprar. George Washington quería comprar un animal. Hizo hasta 4 intentos de compra en España de un garañón y al tercero lo consiguió. Y hay que ponerse en el momento histórico y hay que ponerse que la Confederación de Estados Unidos, que era en ese momento una confederación de 13 estados, era vecino con una gran frontera fluvial de un gran imperio, el mayor imperio que existía entonces, que era el Imperio Español, y tenían unos problemas de navegabilidad de un gran río de Estados Unidos y un problema de la frontera sur que España había ganado, había luchado contra los británicos, había intervenido en la guerra revolucionaria en el sentido de que había declarado la guerra a Gran Bretaña y gracias a eso, entre otras cosas, Estados Unidos logró la rendición de la metrópoli, ¿no? Del ejército de la metrópoli. Es curioso cómo un animal puede ser un elemento más, un protagonista de esa historia. Y digo un animal porque en el envío, lo decíamos antes, fueron 2, pero al final llegó solo 1. Claro, fueron 2 porque España siempre tenía una tradición de envíos, al tener grandes colonias en América, siempre toda la documentación y todos los envíos de cosas que hacía, lo hacía por duplicado para que en el caso de que hubiera una catástrofe marítima o hubiera un asalto en el mar, pues siempre tuviera la posibilidad de llegar uno de los envíos de la duplicidad, ¿no? Y siempre se hacía, por supuesto, por separado. Por eso los animales viajaron por tierra separado, viajaron en barcos diferentes y ocurrió lo que ocurrió y ocurrió el gran periplo de Royal Geff, ¿no? Uh-huh. Y esa es la duplicidad y la historia del por qué se regalan 2 garañones, aunque tiene sus mayores intríngulis. Uh-huh. ¿Y cuáles son esos intríngulis? Pues esos intríngulis es el modo de elección, el cómo y el por qué se eligen unos animales que se reconocen en España, en 2 pueblos al sur de la provincia de Zamora, una a 8 leguas al sur y otro a 1 legua al sur de la capital y otro a 1 legua, y cómo incluso se envía un albéitar, a un proto veterinario, lo que hoy sería un ancestro mío, ¿no? Desde el punto de vista de la profesión. Uh-huh. Allí se reconocen los animales, se ve su conformación, se ve que cumplen con lo que hoy denominaríamos el patrón racial, y cómo y de qué manera minuciosamente se prepara algo para agradar a alguien que en ese momento va a representar, aunque no existe representante del Estado oficial en España, más que el encargado de negocios, para hacer un envío, y quieren que ese envío llegue a sus manos como fuera, de hecho, uno de los garañones, el que finalmente llega, pues llega acompañado de un mozo español y todo eso lo paga la corona, excepto el viaje. Obviamente que el viaje transatlántico no lo paga la corona. Uh-huh. Ya para ir acabando, José Emilio Llanes, un aspecto con el que quería concluir e insistir al mismo tiempo es la idea de que, por ejemplo, la península ibérica, España, siempre se ha caracterizado desde el punto de vista del icono animalístico, pues la figura del toro, ¿no? Que es algo que ha marcado el devenir de muchos pueblos del Mediterráneo, ¿no? Desde la antigüedad, no solamente en el Mediterráneo más oriental, con esos rituales, con los toros en el mundo egipcio, cretense, etcétera, pero también, sobre todo España y en la actualidad, la tradición del mundo taurino, y sin embargo es un burro en garañón lo que se hace llevar, ¿no? a quien sería después presidente de Estados Unidos, George Washington. Insisto, es la importancia, una vez más, de un animal, de la historia de un animal que, por desgracia, en las últimas décadas, en los últimos siglos, se ha perdido un poco en el conocimiento que tenemos de él.
Claro, estás dando una de las claves, ¿no? De por qué se regala un garañón, 2 garañones. ¿Por qué? Porque lo que quiere George Washington en definitiva son genes de una conformación determinada para obtener las mejores mulas y tratar de revolucionar lo que es la agricultura en el incipiente Estados Unidos, ¿no? Producir un híbrido que solo se consigue a base de grandes garañones y de grandes mulas. Así que el regalar esto tiene 2 aspectos. Tiene un aspecto diplomático y tiene un aspecto de producción animal. El aspecto de la producción animal es el patrimonio genético que se lleva, que además ha perdurado y persiste aún en Estados Unidos desde aquella época, porque no solo por los genes de Royal Geff, que cubrió muchas burras y muchas yeguas, sino sencillamente por la tradición y el desasosiego que se disparó con la llegada de este animal posteriormente en Estados Unidos para importar grandes garañones de raza española. Qué curioso, la historia de 2 países, uno consolidado, el Reino de España, la historia de España, y uno incipiente, Estados Unidos, que unen sus lazos, camino por ese valle de la historia, pues de la mano de un garañón, de un burro, tal y como nos ha contado en los últimos minutos José Emilio Llanes García, autor de este libro, El regalo de Carlos III a George Washington. José Emilio, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A ti, un saludo muy grande. Cuando finalice esta emisión tienes más Ser Historia. Disfruta de nuestros podcasts cuando quieras en cadenaser.com. Y si nos sigues en la aplicación de la SER, estarás al día de novedades y publicaciones. Ser Historia, con Nacho Ares. El Código Románico. Efectivamente, el Código Románico es el nombre de la sección que prácticamente cada pocas semanas nuestro compañero José María Sadia, desde Radio Zamora, nos trae para darnos a conocer algunos de los aspectos menos conocidos del románico, una de las artes, mejor dicho, que más seguidores tiene, sobre todo por la sencillez de su estética, la sencillez de muchos de esos elementos que, combinados de una manera magistral, pues hace prácticamente 9 siglos, 8 siglos, nos han dejado infinidad de restos en iglesias, en templos, en edificios que se pueden visitar todavía y nos hacen viajar en el tiempo a esa Edad Media. José María Sadia, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Y bien hallado, ya tenía ganas, como siempre, de estar con todos vosotros. Y tú lo has dicho, hablábamos del románico como uno de los movimientos artísticos que más seguidores tiene en nuestro país y fuera de nuestras fronteras, porque es un arte que tiene mucho por conocer todavía y sobre todo por lo que tú has dicho, porque nos lleva a la Edad Media, que ya sabes que decir Edad Media es como decir evocar una serie de sentimientos y de cosas que nos ponen la piel de gallina, ¿no? Y que nos hacen pensar ya en querer viajar en el tiempo. Si pudiéramos lo haríamos, pero todavía esa máquina no creo que esté inventada. Bueno, de alguna manera aquí en Ser Historia, en nuestro programa lo intentamos y yo creo que lo conseguimos yendo de tu mano, ¿no? Recuerdo como siempre a los oyentes que nuestro invitado tiene una página web, josemariasadia.net, en donde va ampliando conocimientos por medio de fotografías, de textos, de artículos, de los temas que tratamos en la sección. En esta ocasión, José María, nos proponías hablar de los cimborrios del Duero. Para ir adelantando un poco la terminología, ¿no? El cimborrio es esa parte que sujeta la cúpula que hay en el crucero y que en definitiva sirve para dar luz, ¿no? A la estructura de la iglesia, de la catedral o del templo. Sí, dicho así, esquemáticamente es una torre que se levanta sobre el crucero del templo y que tiene 2 misiones. Tú has dicho una de ellas, que es la de permitir la entrada de la luz. Si quieres, hablamos luego de cómo esa transición al gótico va llevando a los arquitectos, a los maestros de la arquitectura a buscar la luz, pero también ensalzar esa parte tan simbólica y tan sagrada
entrada, como es el crucero, ¿no? A los pies del propio altar. Estructuras que podemos encontrar en diversos templos, pero que en este caso yo os he querido llevar al Duero, con alguna pequeña excepción, porque aquí en esta zona tenemos ejemplos magistrales, empezando cronológicamente por el cimborrio de Zamora, de la Catedral de Zamora, que se convirtió muy pronto en el símbolo universal de la ciudad. Tanto es así que lo copiaron en otros templos, como en la Colegiata de Toro, que dista de aquí pues tan solo 30 kilómetros, o en la vecina Salamanca, en la famosa Torre del Gallo, que seguramente muchos de los que nos están escuchando han podido visitar gracias a ese programa Hieronymus, que te permite prácticamente caminar por el techo, por el tejado de la Catedral Vieja de Salamanca. Yo estuve en una ocasión caminando precisamente por el techo de la Catedral de Zamora, pues prácticamente tocando el cimborrio, y es una de las cosas más sobrecogedoras que yo he vivido, no solamente porque acababa de llover y yo creía que me mataba caminando por la techumbre de la catedral, sino precisamente por lo que comentabas ahora, ¿no? Es esa fuente de luz para el interior de la catedral, y sobre todo la idea de ensalzar un poco en altura, ¿no? La altura propia del edificio, para buscar esa conexión con la divinidad, con Dios. Eso es, el románico se basaba en un equilibrio de pesos, los edificios estaban rematados con bóvedas de piedra, y cuando llega el gótico, el principal cambio es que las bóvedas se amplían, las paredes se levantan y se cambia ese equilibrio de pesos por un equilibrio de fuerzas, donde esos muros quedan agujereados. Ahora que hablamos mucho de Notre Dame, podemos ver que sus cristaleras, sus vidrieras, están totalmente agujereadas para permitir la entrada de la luz, y ese es el sentimiento que mueve al hombre a permitir la entrada de la luz, porque en el interior se crea un espacio diferente, un espacio sagrado. Y en el caso de Zamora, ese cimborrio que muchos tenemos en mente se basa pues eso, en una pared cilíndrica o tambor y una cúpula gallonada. Siempre se habla de esa cúpula gallonada, formada por 16 nervios que forman prácticamente la mitad exacta de una naranja, con sus propios gajos, ¿verdad? Y una serie de ventanas, 16 en concreto, que permiten que la luz entre en el interior. Tanto es así que en el año 2001, cuando Zamora tuvo la fortuna de celebrar la famosa exposición Las Edades del Hombre, se realizó un recorrido espiritual, digamos, que conducía hacia el crucero de la Catedral de Zamora, y allí había un espectáculo de luces que apuntaban directamente hacia la cúpula del cimborrio de la catedral, y era un sentimiento extraño, especial, porque bueno, a uno se le ponían los pelos de punta al pensar que toda nuestra existencia va encaminada, no sé si a Dios, pero a algo divino que está ahí arriba, y eso se conseguía perfectamente a través del montaje de luz y de sonido que se preparó con motivo de las Edades del Hombre. Iba a decir que es relativamente sencillo, ¿no? En un marco tan magistral como un templo románico, buscar esa trascendencia más interior o más sagrada del ser humano con todo lo que le rodea, e intentar buscar respuestas a las preguntas que nos hemos hecho a lo largo de nuestra vida durante miles y miles de años. Y estos edificios, precisamente, José María, ayudan un poco a ello, y algunos elementos arquitectónicos como estos cimborrios. Hemos hablado del de la Catedral de Zamora, pero también la vecina ciudad de Toro cuenta con uno inspirado, imagino, ¿no? También en el de la Catedral de Zamora, claro, que buscaba también esas mismas reminiscencias. Exactamente, y darle esa impronta, esa esbeltez al templo. En el caso de Toro fue curioso, porque la estructura de tambor se dobló, es decir, hay un doble tambor, es más alto aún que el de la Catedral de Zamora, pero los maestros de la época se quedaron sin dinero y no pudieron recubrir el exterior con lajas de piedra en esa superficie escamada que llamamos y que conocemos muy bien en Zamora, y remataron la cubierta con tejas cerámicas, con lo cual esa es la diferencia principal entre Toro y Zamora. Y cuando viajamos a Salamanca vemos cómo esa estructura de lajas de piedra se replica, es prácticamente idéntica, y ya decíamos que el programa Hieronymus permite recorrer y prácticamente tocar con los dedos ese cimborrio de la Catedral Vieja de Salamanca en una visión espectacular, que también tiene que ver con lo que tú decías antes de buscar la divinidad. Hablábamos de cimborrios del Duero, cimborrios leoneses, pero tenemos que decir que hay una excepción. Nos tenemos que ir a Cáceres, a la provincia de Cáceres, a Plasencia, porque allí su catedral románica está rematada, en la que todo el mundo
mundo conoce como la Torre del Melón, que es muy parecida a la de Salamanca, por ejemplo, y se la conoce como la Torre del Melón porque una bola de piedra gallonada con forma de melón remata la cúpula del cimborrio de esta ciudad. Y allí la tienen también como un símbolo universal, o sea que, como ves, todos orgullosos de nuestros símbolos. Símbolos que, como dices, ahora tienen, por la tradición popular, una serie de nombres, ¿no? Esa Torre del Melón, antes veíamos en Salamanca la Torre del Gallo. Sí, la Torre del Gallo en Salamanca porque hay una veleta con forma de gallo que remata la cúpula del cimborrio, pero también dicen algunos, porque esa superficie escamada de piedra nos retrotrae al pelaje, al plumaje de un gallo. Bueno, aquí cada uno que crea lo que quiera, pero bueno, ya sabes que las tradiciones tienden a dar forma al sentimiento de las personas, ¿no? No, el otro día cuando me enviaste el artículo, que ahora los oyentes pueden encontrar en tu página web josemariasadia.net, en ese enclave del código románico, y al leer este comentario sobre la Torre del Gallo, a mí me venía a la cabeza, claro, que en muchas tradiciones de ese cristianismo más primitivo que hay en el norte de la península, en Galicia, por ejemplo, muy cerquita de Lugo, templos vinculados a esos primeros cristianos, pero sobre todo con una raigambre muy fuerte romana, el mundo de Cibeles, el mundo del agua, el mundo también donde hay oferentes que aparecen con esos gallos. Veía quizás ese paralelismo, ¿no? Esa continuidad en el tiempo que quizá en la Edad Media no entendían de dónde venía ese nombre, o no entendían por qué la tradición en siglos posteriores lo ha llamado la Torre del Gallo, pero que quizá hunda sus raíces, como sucede con muchos elementos de la arquitectura románica, en este tipo de tradiciones muchísimo más antiguas y paganas. Y de hecho, no paganas, pero sí religiosas, son las teorías que no dejan de verter polémicas sobre el origen del cimborrio de Zamora, los cimborrios del Duero, porque siempre se habló de la influencia orientalizante, de la influencia bizantina, y es verdad que en el antiguo imperio bizantino hay ese tipo de cúpulas, de cimborrios muy parecidos, pero hoy se tiene claro que la repoblación francesa de aquella época, de la Edad Media, fue la que trajo las influencias del sureste del país galo, y que es la que está detrás de estos cimborrios, aunque sin duda alguna pues toda influencia precedente está ahí y no la podemos negar. Es apasionante el mundo del románico. Además, en esta ocasión, nuestro invitado José María Sadia, quien lleva esta sección, el código románico, nos ha ofrecido algunos lugares que son de fácil acceso, por lo menos se pueden ver desde el exterior, como esta catedral de Zamora, la de Salamanca, la ciudad de esa Torre del Melón en Plasencia, etcétera, y que nos ayudan un poco a dar forma a esas ideas que hemos intentado transmitir por medio de la magia de la radio. José María Sadia, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Y gracias a vosotros por dejarme este hueco para hablar de mi pasión. Tutankamón, joven faraón perteneciente a la dinastía XVIII de Egipto, cuyo nombre original Tutanjatón significa imagen viva de Atón. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Y a cambio los romanos, ¿qué nos han dado? El acueducto. ¿Qué? El acueducto. Ah, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí. ¿Y el alcantarillado? Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo. Reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente las carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras... La irrigación, la sanidad, la enseñanza... Sí, de acuerdo. ¿Y el vino? No, claro, es verdad, no, por supuesto. Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg. Los baños públicos. Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Reg. Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Nos han dado la paz. ¿La paz? Que te folle un pez.
Magnífico este fragmento de la vida de Brian, que han hecho los romanos por nosotros. Es algo que nos hemos repetido pues con bromas en muchísimas ocasiones, ¿no? Hablando con amigos. Y esto me lo decía ahora el autor del libro que traemos a nuestro programa, aquí Ser Historia en la cadena SER, fue un poco el leitmotiv de la realización de su trabajo. Quizás no directamente, pero sí plantear esa reflexión, ¿no?, que han hecho los romanos por nosotros. En mis manos tengo un libro, su título, Somos romanos, descubre el romano que hay en ti, que está publicado por la editorial EDAF, cuyo autor Paco Álvarez y está compartiendo micrófono con nosotros. Paco, bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho, muchas gracias. Paco es un entusiasta por lo que veo, de la historia de Roma. Él es publicista, pero un entusiasta de la historia de Roma. Y brevemente, para comenzar, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Yo que soy egiptólogo tengo más inclinación por el mundo de los faraones. ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Yo también era de Egipto antes, pero luego me pasé a Roma. Han hecho todo, sí, como decían los de Monty Python, pero no es que hayan hecho todo, es que lo hemos hecho nosotros. O sea, es que seguimos siendo romanos, aunque no nos damos cuenta. Antes lo comentabas también cuando has venido a esta casa, a la cadena SER, Gran Vía en Madrid, Gran Vía 32, y has entrado en el hall donde están los ascensores para subir a la 8ª planta, donde está esta máquina del tiempo. Te has fijado en las baldosas del suelo, y esa decoración geométrica precisamente también es romana. Exactamente. Hombre, entiendo que el pavimento de Gran Vía 32 no es original de romano, pero el diseño es romano, y quiero decir, en eso y en muchísimas cosas seguimos siendo tan romanos como el caballo de César. Vamos. Es quizá eso, ¿no? Se nos escapa un poco el aspecto más cotidiano. Lo tenemos absolutamente todo tan normalizado que pensamos que es propio, que es nuestro, que es contemporáneo, que es del siglo XXI casi, y sin embargo muchos de esos elementos de nuestra vida cotidiana tienen al menos 21 siglos de antigüedad. Sí, muchos, pero los nombres de los días de la semana, los pasos de cebra, en las horas del día, en que nos echemos la siesta. La siesta es, claro, el día romano tenía 12 horas y comían al mediodía. Al mediodía es la hora sexta. Entonces, claro, después de la sexta se echaban la siesta. O sea, quiero decir, la siesta se llama así porque es la hora sexta del día, ¿no? O millones y millones de cosas que podemos estar aquí hablando 7 días, ¿no? Has comentado los pasos de cebra. Me ha venido a la imagen esas calles por ejemplo, de Herculano y de Pompeya, donde aparecen esos adoquines levantados, que es como una especie como de paso de cebra, en realidad. Así es, ¿no? sí. Explícanos un poco el mecanismo. Pues imaginemos que son como lajas de piedra más o menos rectangulares. Sí, el mismo aspecto que tiene un paso de cebra. Exacto. Igual, pero en piedra, con elevados a la misma altura que la acera, que las veredas o las aceras. Entonces, obviamente, los carros tenían que frenar para poder alinear las ruedas y pasar entre esas lajas, y si no se destrozaban, claro, y los peatones pues podían cruzar cómodamente sin tener que descender de la acera a la calzada, porque el paso de cebra tenía la misma altura. Desde luego no hemos inventado absolutamente nada. Yo tengo aquí anotado, quizás viendo un poco por encima tu libro, bueno, la portada me encanta, esa figura que yo creo que es de Praxíteles, no sé si me equivoco, que es griego, no romano, pero es una copia romana en definitiva. Es que todas las esculturas griegas son romanas. Son copias romanas. Lo que ha llegado. Aparece esta escultura de Praxíteles pues vestido con camisa, con corbata, con pantalones y con un teléfono móvil. Un teléfono móvil en el que parece que estar conectándose con el pasado, diciéndoles, han pasado 21 siglos, pero aquí no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Y sin embargo, uno de los aspectos quizá de esa normalización, yo creo, porque yo estudié historia antigua hace años en la Universidad de Valladolid, yo recuerdo cuando estudiábamos historia de Roma, quizá salvando todas las distancias de que era un mundo violento, era un mundo, una sociedad muy violenta, pero también en una sociedad bastante normalizada en el sentido de la convivencia, donde empezaban a aparecer esas leyes que defendían a unos y a otros, incluso los esclavos podían liberarse. O sea, es el comienzo un poco de la cultura de la civilización que en definitiva hemos heredado nosotros. Sí, gente bastante más sabia que yo. Lo que dice es que realmente los europeos no tenemos una ascendencia étnica, no descendemos realmente ni de los celtas ni de los
vascones, ni de los fenicios, ni de los romanos, sino que somos mestizos orgullosos, que lo que sí tenemos en común es un pozo común, que es el derecho romano, que es el que somos todos iguales ante la ley. Eso es lo que da origen a Europa al final, y eso es lo que seguimos siendo, y por eso seguimos siendo romanos, entre otras cosas, ¿no? Un derecho que, bueno, imagino que los que estudien derecho lo seguirán estudiando, el derecho romano, porque es un poco la base, ¿no?, del derecho, y sobre todo la base de esa convivencia, en definitiva. Sí. Los estudiantes de derecho suelen decir no hay verano sin romano, porque es una asignatura bastante pesada y que suele quedarte para septiembre, pero sí, evidentemente no es ya los estudiantes de derecho, sino piensa que a pesar de que el latín es un idioma pues que tiene los años que tiene, puedes ir a cualquier juzgado del mundo occidental, incluyendo en Occidente Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, etcétera, y si dices, no sé, habeas corpus, todo el mundo te entiende. Todo lo que es. O sea que... Y tú has comentado, a raíz de la publicación de este libro, Somos Romanos, publicado por EDAF, que esa unión que nosotros tenemos, atemporal o temporal, con Roma, va más allá de, por ejemplo, de la lengua, del latín, que hay el castellano, por ejemplo, el inglés tiene palabras muy similares, el francés, el italiano tiene palabras muy similares a esta lengua, sino que hay otros elementos, ¿no? Muchos más cotidianos, más... Sí, o sea, es que es todo. O sea, por ejemplo, al final en el libro hay un apéndice que son refranes que todos consideramos como refranes clásicos castellanos, y son refranes algunos que ya consideraban antiguos los romanos, ¿no? Hay uno que el de a caballo regalado no le mires el dentado, por ejemplo. Eso lo cita San Jerónimo en una carta, diciendo, como decían los abuelos, a caballo regalado no le mires el dentado, ¿no? Entonces, quiero decir, es que es tan nuestro Roma, que como tú bien has dicho, eso, que los árboles no nos dejan ver el bosque, no nos damos cuenta de que todo el hecho de que la educación sea mixta, el que haya restricciones de tráfico en el centro de las ciudades, que juguemos a los dados, el matrimonio romano, el matrimonio no es un invento del cristianismo, el matrimonio nuestro se parece muchísimo más al matrimonio romano que a los matrimonios que vienen en la Biblia, entre otras cosas por aquello de la monogamia, pero aparte pues porque, por ejemplo, lo de pasar a la novia en brazos ya lo hacían los romanos, porque si la novia tropezaba en el umbral de la casa se hubiera considerado algo de muy muy mala suerte. Entonces nosotros seguimos llevando a la novia en brazos, ya no sabemos muy bien por qué, porque lo hemos visto en las películas, pero realmente es porque era una costumbre romana. Imagino que también muchas de esas supersticiones, de esos miedos que seguimos teniendo, tienen su origen en Roma, ¿no? Roma era un pueblo muy supersticioso, tenía miedo absolutamente a todo, había esos días fastos y esos días nefastos. Hemos heredado también nosotros los en nuestra nefastos. Cultura, los nefastos, ¿no? Sí, claro, el día nefasto es aquel en el que nada te sale bien, pero para los romanos el día nefasto era el día en el que pues no los negocios estaban cerrados, los juzgados estaban cerrados, y normalmente no hacías nada, ni casarte, ni firmar un contrato, ni nada serio, nada que pudiera tener consecuencias. Y sí, le daban... tenían mucho miedo a todo y eran muy muy supersticiosos. De hecho, su religión original, la pagana, es muy rito, repetición y superstición, porque claro, hay que tener en cuenta pues que sabían muchísimo menos que nosotros del mundo. Pero por ejemplo hay alguna cosa, claro, si cuando alguien fallecía en el mar, por ejemplo, y no se podía recuperar su cadáver, entonces pues como no se podía enterrar y ni cumplir los ritos, pues se ponía su nombre en una lápida, ¿no? Y entonces esto se ponía, y para llamar al alma y que viniera, se decía el nombre del finado 3 veces. Que eso es como en las películas de miedo, cuando si dices 3 veces el nombre del fantasma, el nombre aparece, ¿no? Beetlejuice, por ejemplo. O sea, eso es romano. Estaba pensando ahora en Big Bang Theory, cuando llama a la puerta de la chica Penny. Es diferente, pero también tiene su aspecto romano, ¿no? También el otro día lo comentábamos con otro invitado, con Néstor Marqués, hablando de esas noticias falsas en la antigua Roma, como en Pompeya, por ejemplo, que es una de las fotografías que tienes en tu libro, han llegado hasta nosotros pues lo que podríamos definir como, claro, en aquella época eran pintadas, ¿no? Pero porque quizás no tenían acceso al papel como hoy, ¿no? Para hacer esos carteles políticos
pidiendo el voto, ¿no?, por un político determinado. Es que era igual. Sí, hombre, lo primero que nos tendría que llamar la atención es que el hecho de que haya pintadas escritas quiere decir que la gente sabía leer y escribir, porque si no, no tendría ningún sentido hacer pintadas, ¿no? Pero sí, o sea, digamos, desde, por supuesto, la publicidad, la propaganda política, hasta hay un montón de anuncios de se vende casa en tal sitio, o por favor, si alguien ha encontrado tal cesta, que la devuelvan tal, o incluso otras en el sentido de por favor, deja de hacer pis en la pared de mi casa. O sea que, pero sí se conservan un montón de escrituras, de grafitis y de preguntas y respuestas. O sea, quiero decir, Robin Williams creo que fue el que cuando estuvo en Pompeya dijo que los romanos habían inventado Facebook, porque claro, hay muchas conversaciones, o sea, llega uno y pone en el muro, yo qué sé, Pepe ama a Thais, y otro debajo dice, deja a Thais en paz porque a ti no te quiere y me quiere a mí, no, que sí, que es a mí a que me quiere y tú además estás muy gordo. Quiero decir, van contestándose como si fueran tuit y contra tuit, o sea que... Hay muchos aspectos que no han cambiado nada, y nosotros, muchos de ellos también han llegado a nosotros a través de la tradición judio-cristiana, es decir, nuestra sociedad es plenamente, ahora desde el punto de vista cultural, cristiana, más que devota, porque la gente no va tanto a misa como antaño, pero la tradición judío-cristiana es la que ha hecho de puente, ¿no?, de muchas de esas tradiciones para que... Sí, de hecho, en la religión romana, que era muy... capaz de adoptar todo, pues también adoptó el cristianismo en el sentido de pues adaptar ciertas fiestas o ciertas conmemoraciones que eran paganas a ciertas fiestas o conmemoraciones que ahora son cristianas. O sea que al final, quiero decir, es todo una continuidad. En la comida también hay... Sí, bueno, partamos de la base de que la palabra cena se dice cena en latín, o vino se dice vino, y aparte de las grandes comilonas que pensamos y todo esto, pues también hay mucho... Las ensaladas, por ejemplo, es un invento. Ellos tomaban ensaladas con su lechuguita, con amapola. De hecho, ensalar quiere decir echar sal a la verdura. O sea, no... Y eso obviamente lo hacían ellos, ¿no? O sea que sí, hay muchas cositas en la gente, hay otras que no, o sea, quiero decir, ellos, sus comidas eran muchísimo más cargadas porque, claro, no tenían refrigeración, había que ocultar ciertos sabores, pero la verdad es que si un romano de pronto plops apareciera aquí, encontraría muchos más parecidos entre nuestra sociedad y la suya que las que hay en las 400 y pico páginas del libro. Y seguro, vamos. Es lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque es imposible hacer un viaje en el tiempo ahora, ¿no? Seguramente un occidental de ahora pues, no tendría ningún problema, ¿no? Mejor dicho, un romano viniendo al presente tendría menos problemas que uno del presente, tú o yo, viajar a Roma, ¿no? Estaremos más perdidos que un burro en un garaje, ¿no? Y esos elementos es lo que nos unen, ¿no? A lo largo de todas las páginas de tu libro mencionas infinidad de aspectos de la vida cotidiana, de la medicina, de la comida, de esas fiestas, de esas tradiciones, de toda tu investigación o curiosidad que has tenido durante todos estos años para escribir Somos Romanos. ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál de esos dices, ostras, Pedrín, no me imaginaba que esto ya lo hicieran los romanos? Sí, hombre, es más simple. Ahí está la canción esta One de U2, ¿no? De U2, en la que hay una frase que dicen esto de Love is the higher law, o el amor es la ley más máxima. Y de pronto, pues viendo no sé qué, estudiando no sé qué, buscando para el libro, encontré unos versos de Boecio del siglo V que dice exactamente, el amor es la máxima ley. Y dices, porras, o sea, si pensábamos lo mismo... Bono copió a Boecio, los dos que empiezan con B y yo, sí. Otro paralelo, esto ya es broma, ¿no? Pero hay infinidad de esos mensajes quizá un poco más... Invito a todos los que nos están escuchando a que se hagan con este libro Somos Romanos, descubre el romano que hay en ti.
el trabajo de Paco Álvarez, publicado por la editorial EDAF, y que después seguro que se van a sorprender a medida que van avanzando en la lectura, en las páginas, pero seguro que ellos también van a sorprenderse pues con muchos de esos elementos, como decía ahora, de esa vida cotidiana, de lo más cercano alrededor de sí, en sus casas, en sus tradiciones horarias, en momentos muy diarios, muy comunes, que van a decir, cáspita, esto ya lo hacían los romanos hace casi 2000 años. Paco Álvarez, autor de este libro Somos Romanos. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Recuperamos de nuestro archivo una de las biografías, esa sección que hemos iniciado esta temporada, en la que en un viaje iniciático, me atrevería a decir, en un viaje virtual entrando en una biblioteca, intentamos tomar de sus estanterías un volumen que nos ayude a acercarnos al perfil biográfico de una persona en concreto. En esta ocasión, retomando un poco la charla que teníamos en los últimos minutos, vamos a seguir en la antigua Roma para conocer la biografía de Trajano, y lo vamos a hacer de la mano de una de las personas que mejor conocen a este personaje, que es Santiago Posteguillo, el último Premio Planeta 2018 con la novela Yo, Julia. Trajano. ¿Dónde nace? Pues Marco Ulpio Trajano nace en Itálica, una de las ciudades más importantes de la Hispania del siglo I después de Cristo, y una de las ciudades más importantes de la Bética, ¿no?, de esa provincia. Nace en un contexto en el que Hispania es absolutamente esencial en Roma, y donde los senadores romanos en el Senado romano, aunque estamos en época imperial, es un momento en donde los senadores hispanos tienen una gran importancia en este Senado. ¿En qué lugar se forma y crece como protagonista de la historia? Trajano crecerá en su juventud en Hispania, pero enseguida será llevado a Roma por su padre para ser educado como las élites romanas. Allí es donde crecerá, y luego también en Oriente será formado como militar y como tribuno, comandando hombres bajo el mando de su propio padre en las guerras de Roma contra Partia. ¿Cuándo le llega el éxito y el reconocimiento históricos? Trajano consigue destacar como militar en Germania, defendiendo la frontera de Germania, entre otras cosas, y será en el momento en el que la dinastía Flavia con Domiciano termina, cuando un senador elegido como emperador, el senador Nerva, tenga que buscar a alguien que reemplace a una dinastía que acaba de desaparecer, y decide buscar con inteligencia al que está mejor preparado militarmente y al que además parece ser un gran administrador, y se fija precisamente en Marco Ulpio Trajano. ¿Cómo fue su final? Su final es épico, como no podría ser de otra forma, ¿no? Yo digo que hay personajes que cabalgan hacia la leyenda en la historia, ¿no? Y uno de ellos es sin duda Marco Ulpio Trajano. Trajano intentará hacer algo que nunca se llegó a conseguir, pero este es de los que lo tenía en mente: unir Occidente y Oriente. Intenta la conquista de Partia para fundir Oriente y Occidente. Lo consigue en parte, pero no vive los suficientes años para poder consolidar esa unión, y su sueño se nos desvanecerá. Morirá enfermo en el sur de Turquía, en una pequeña población llamada Selinus en aquel tiempo, que se corresponde con la actual Gazipasa, en el sur de Turquía. Se puede visitar estas ruinas y se puede encontrar el monumento funerario a Trajano que marca el lugar donde este gran emperador hispano falleció. ¿Cuál ha sido el legado de este personaje histórico? El legado de Trajano es inmenso.
Desde el punto de vista militar, es el emperador que lleva a Roma a su máxima extensión, a su máximo poder. Pero más importante que eso es que como administrador político se manifestó como un hombre que, aun acumulando un gran poder, gobernó siempre pensando en los más desfavorecidos, gobernó siempre pensando en ser ejemplar, dando ejemplo para no pedir a nadie nada que él no fuera a hacer, y luchó activamente contra la corrupción. Es de esta forma un magnífico exponente de lo que debería de ser un gobernante, no ya en el siglo I o II después de Cristo, sino un magnífico gobernante en cualquier época histórica. De dar las 3 de la mañana, a las 2 en la Comunidad Canaria. Nosotros damos paso a nuestros compañeros del servicio de informativos y volvemos a la vuelta con un bloque más de nuestro programa para intentar seguir haciendo un poquito más de historia. Estás escuchando Ser Historia en la cadena Ser con Nacho Ares. Existe en el diccionario una palabra tan controvertida y evocadora que su sola mención conjura una gran profusión de imágenes y sensaciones. Esa palabra es brujería. Round about the cauldron go. Giremos en torno de la ancha caldera Days and y nights. cuaje los filtros la roja lumbrera. Oculto alacrán que en las peñas sombrías sudaste veneno los 31 días. Sé tú quien se cueza de todos primero al fuego del bodrio que dora el caldero. En esta obra de teatro escocesa, Shakespeare nos habla de unas hechiceras que elaboran pócimas, predicen el futuro, reconocen haber provocado matanzas de cerdos, el naufragio de barcos y tormentas de viento. Para el resto de la gente era razón suficiente para justificar su persecución y ejecución en la hoguera. Acabamos de escuchar un fragmento de un documental de televisión, Brujas, Historia y Leyendas, un documental de Vanessa Tovel, en donde se recrea uno de los pasajes de Macbeth, precisamente hablando del tema al que vamos a dedicar los próximos minutos aquí en Ser Historia, el mundo de las brujas. Y lo hacemos a colación de un libro que ha visto la luz recientemente, Extremadura secreta, Brujas, Sabias y Hechiceras. Un libro publicado por Almuzara, cuya autora, Israel Espino, ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Israel Espino, bienvenida de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho, encantadísima de estar con vosotros. La magia siempre ha sido algo vinculado con el mundo de la mujer, con lo femenino, ¿no es así? Pues sí, bueno, siempre lo hemos sabido y siempre se ha dicho, pero es verdad que yo casi que pensaba que era una frase un poco hecha hasta que empecé a investigar, no sobre el tema de la mujer y la magia, que no era mi idea en un primer momento, sino sobre el tema de la magia y concretamente en Extremadura, que es la zona de donde vivo, y me di cuenta pues eso, que el 99% de las personas que estaban documentadas y que estaban relacionadas con la magia pues eran mujeres, así que sí, evidentemente la mujer y la magia siempre ha estado relacionada, sobre todo por el tema de la luna, quizás
entre otras muchas cosas. Quizá también ese aspecto femenino que ha caracterizado a este tipo de personajes, y la magia y la brujería, la hechicería, como son esos, el subtítulo de tu libro, también, como digo, y el machismo, ¿no?, que ha marcado un poco la historiografía en los últimos siglos, ha hecho ver siempre a la mujer como el centro de la diana de todas esas maldades y de todos esos aspectos negativos que han circulado en torno a la brujería. Sí, yo creo que no hay una razón solamente, hay varias, pero evidentemente una de ellas es la que tú comentas. La mujer siempre ha estado desvinculada del poder, ha estado sometida, pues sobre todo en tiempos pasados, pues al varón en casa, al sacerdote fuera, y bueno, era una manera de tener un reducto de poder, aunque digo, eso quizás en tiempo antiguos pero más recientes, pero ya desde los primeros momentos, bueno, tú conoces muy bien los últimos estudios que salieron a la luz en cuevas, por ejemplo, sin salirnos aquí de la zona de Extremadura, en la cueva de Maltravieso, esas pinturas de las manos con los dedos amputados, que bueno, se investigaron hace poco de nuevo y dieron dos resultados notables. Uno de ellos que eran mucho más antiguos de lo que se pensaban, traemos unos 66.000 años atrás, y la otra que la mayoría de esas manos pertenecían a mujeres. Así que, claro, se ha visto que mientras el hombre salía a cazar, ella se quedaba, y se quedaba no solamente para cuidar de los hijos. Seguramente esa relación con el más allá, o esa relación con la magia, también fue haciéndose un poco suya. En tu libro Extremadura Secreta hablas de muchas brujas, de muchas mujeres vinculadas a estas actividades de hechicería. ¿Por qué crees que Extremadura, tu tierra, es una zona vinculada precisamente a este tipo de tradiciones? Hoy las encasillamos, ¿no?, en el mundo de la antropología, del pensamiento, en ocasiones del pensamiento alternativo, pero ¿por qué crees que hay, no voy a decir más brujas que en otros sitios, ¿no?, pero sí que se caracteriza un poco Extremadura por ser esa tierra de supersticiones, de leyendas, de magia, de brujas? Pues no te creas, Nacho, yo pensaba, siempre desde que era pequeña, a mí me daba mucha envidia el norte, porque yo veía que allí había brujas, allí había duendes, allí había de todo, y aquí como que no había nada, hasta que me di cuenta, bueno, que es verdad que también el paisaje y la orografía pues ayuda mucho, pero también es cierto que también ayuda mucho la investigación. En el norte se ha investigado mucho sobre el tema, y aquí se había investigado relativamente poco. Apenas algunos estudios a principios del siglo XX de Publio Hurtado y poco más. Pero una vez que te pones a desenterrar casos y a ver gente que sí estaba ahí en los papeles, pero que estaba pues muy muy desbalazada. Por ejemplo, respecto al tema de la Inquisición, excepto algunos estudios minoritarios universitarios, hasta que nos llegó nuestro común amigo Fermín Mayorga y empezó a rescatar a aquellas hechiceras que estaban en los escritos de la Inquisición, tampoco se sabía mucho más. Entonces, bueno, sí hay, pero yo creo que poco más o menos igual que en el resto de España, porque era una profesión que, bueno, no era difícil hacerse con ella, siempre iba a estar solicitada. Y bueno, también es cierto que Extremadura es tierra de fronteras y tierra por la que han estado numerosas culturas. Hemos tenido aquí, bueno, hemos sido celtas, árabes, hebreos, entonces bueno, todas van dejando ese pozo, la romanización también, las sibilas, cada una va dejando ese pozo de magia que ha hecho que, bueno, que al final Extremadura se convierta en ese crisol mágico que es hoy en día. Has mencionado a Fermín Mayorga, extraordinario investigador, experto en la Inquisición. Precisamente la Inquisición, a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII, persiguió a muchas brujas, pero gracias también a esta persecución, hoy podemos contar con esos documentos que nos dan a conocer de una forma escrita, con documentos históricos, la existencia de estas brujas y el trabajo que ellas hacían, ¿no? Efectivamente, porque de hecho lo que tengo metido en el libro un poco, estas mujeres que en un primer momento las metíamos todas en el mismo saco, como brujas todas, realmente te das cuenta de que no tiene nada que ver una curandera con una sabia, con una hechicera, con una bruja. Una vez que te pones a investigar, las hechiceras serían estas mujeres que fueron acusadas por la Inquisición, que básicamente se dedicaban, eran vecinas, eran
personas, mujeres que te podías encontrar en la calle de al lado, y que por un previo pago, por un precio, se encargaban de que tu amor volviese contigo o de lanzar algún maleficio. Bueno, pues estas hechiceras, es cierto, totalmente cierto, si no fuera por la Inquisición, porque las persiguió y sobre todo porque se recogieron minuciosamente sus nombres, ahora mismo no sabríamos nada, y no solamente no sabíamos sus nombres, no sabíamos en muchos casos cómo lo hacían, porque muchos de estos escritos que ha recuperado Mayorga, entre otros, pues hemos sabido y están recogidos en el libro precisamente cuáles eran las palabras con las que invocaban a los demonios, cómo lo hacían, por qué, a qué hora, en qué creían, y bueno, todo eso antropológicamente es una riqueza increíble. Te digo, pues no, por desgracia para ellas, que fueron perseguidas. En Extremadura no se llega a matar a ninguna mujer por hechicera ni por bruja, afortunadamente, pero afortunadamente también, gracias a ellos, pues mira, ahí hemos podido recoger todas estas vidas de mujeres que durante unos cuantos siglos tuvieron que vivir de la magia. Además, podríamos pensar que, claro, que el trabajo desarrollado por estas mujeres, por estas brujas hechiceras, se circunscribe a un espacio, a un paisaje rural, con poca educación, en donde las supersticiones, las creencias, las leyendas, como decíamos antes, pues pueden crecer al libre albedrío, pero hay que pensar, claro, que en estos siglos de los que hablamos, los siglos XVI, XVII, XVIII, incluso el XIX, la España de aquella época era principalmente rural, ¿no? Y la educación era muy escasa y era un caldo de cultivo para el resurgir, ¿no? y la difusión de estas creencias. Claro, además principalmente respecto a la magia, creo que había dos polos. Si dejamos a un lado a la bruja mitológica, la bruja folclórica, la que vuela y tal, que bueno, que está un poco fuera de la realidad, realmente la mujer que era considerada como bruja, yo creo que había quizás dos polos, no siempre totalmente claros y con una línea divisoria bastante difusa, pero que estaban ahí. Una sería la hechicera, de la que acabamos de hablar, que más que en los pueblos también abundaba en las ciudades, evidentemente, como tú bien dices, unas ciudades que, aunque fueran ciudades, no tenían una gran cultura, ni evidentemente un gran nivel cultural, y que se aprovechaban de la credibilidad de sus paisanos, incluso yo creo que ellas mismas también muchas veces lo sabían, porque hay muchas hechiceras que acaban metidas en este mundo un poco turbio, también relacionado muchas veces con la prostitución, pero que acaban ahí precisamente en este mundo de la hechicería por amor o precisamente por desamor, buscando el amor de un hombre que se lo negaba, empiezan a aprender estas fórmulas, estas supuestas relaciones con el diablo, estos conjuros, y acaban metidas en ese mundo. Y luego, por otra parte, estaban las curanderas, que a día de hoy siguen existiendo en Extremadura, las sabias, sobre todo porque siempre la sabia tiene un punto más que la curandera. La curandera básicamente, y además tenían que existir por narices, porque era el médico de la época. Como bien sabes, era una mujer que gracias a su herencia, a su madre, a su abuela y a todos sus ascendientes, pues ella tenía unos conocimientos de etnobotánica que los utilizaba para ayudar a sus vecinos. A ella se acudía, pero desde un dolor de cabeza hasta un mal de ojo, por eso tenía un punto más, porque no solamente sanaban las enfermedades del cuerpo, sino también las enfermedades del alma. Y también en ella se creía, no había en ese tiempo no había pueblo en Extremadura sin cura y sin curandera, evidentemente, y a ella se acudía no porque no porque hubiese falta de cultura, es que no había otra cosa a la que hacerse. Era lo más parecido al médico. En esa época el médico no llegaba a muchos lugares. Cuando llegaba, mucha gente no tenía dinero para poder pagarlo. Y esta curandera, que en otras ocasiones, cuando esta curandera vivía un poco más apartada o era un poco mayor, era un poco más arisca, o incluso accedía ya a hacer algún tipo de historia un poco ya más oscura, podía pasar tranquilamente a la posición de bruja por parte del pueblo. En realidad, las brujas de Macbeth son un remedo. Son estereotipos.
En lo que respecta a la verdadera brujería, una y otra vez nos ocupamos de un campo que contiene muchos mitos, muchas exageraciones. Estamos acostumbrados a la imagen del siglo XX, la imagen de la vieja bruja concebida por Shakespeare, la malvada anciana preparando sus brebajes en la olla y cosas así. Pero las brujas en el sentido tradicional jamás han sido realmente así. Acabamos de escuchar a Lance Prynes, investigador, antropólogo de la Universidad de Birmingham, en este documental Brujas, Historia y Leyenda, un documental de Vanessa Tobel, en donde nos hablaba de esos arquetipos un tanto femeninos vinculados siempre a las brujas, a estas mujeres. Y continuamos nuestra conversación con Israel Espino, autora de Extremadura Secreta, Brujas, Sabias y Hechiceras. Israel, precisamente lo cuentas, ¿no? En ese subtítulo del libro, eran brujas, eran mujeres sabias y además hechiceras, y yo me quedaría quizá con ese aspecto más intelectual, ¿no? Lo comentabas antes de escuchar el corte que hemos puesto de Les Prynes, el hecho de que ellas tenían un conocimiento de botánica, de la naturaleza, de hoy lo llamaríamos de parafarmacia, ¿no? De una medicina alternativa, algo que no estaba al alcance de todos. Eran mujeres intelectuales en ese sentido. Efectivamente, sin duda las sabias, además el mismo nombre ya te indica, curandera cura y la sabia es la que sabe. Ellas conocían no solamente el poder de las plantas, sobre todo de las plantas que ellas manejaban, claro, de las plantas que había en su zona, en su comarca, sino también de algunos otros productos animales. Sabían cómo recogerlos, cuándo recogerlos, con qué mezclarlos. Tenían unos conocimientos que años después han demostrado que ha demostrado la industria farmacéutica, que para eso es muy lista y muy larga, que evidentemente sabían de lo que estaban hablando. Entonces eran mujeres que tenían un conocimiento más allá de lo que tenía el resto de no solamente de mujeres, sino el resto de ciudadanos, y sin duda era un apoyo grande con esos conocimientos, esa sabiduría para sus objetivos, para el pueblo. Además, un conocimiento que no solamente ayudaba, sino que completaba la religiosidad de la época. Pensemos que estamos hablando en una época, la época moderna, a partir del siglo XVI hasta prácticamente el XIX, en donde la religiosidad, el cristianismo, y sobre todo en la península ibérica, en España, el catolicismo era la religión oficial y obligatoria para todos, y sin embargo las brujas encontraban siempre esos resquicios, esos huecos para llevar a cabo sus trabajos. Llama mucho la atención, ¿no?, que una sociedad aparentemente muy religiosa encontramos pues esos huecos que no satisfacen quizá la Iglesia para abrir y acoger y abrazar las creencias de estas mujeres. Claro, porque si lo piensas bien, la religión es un poco está hecha para el día y quizás para el hombre, sobre todo la religión católica. La mujer pinta más bien poco, la mujer no puede ser sacerdote, la mujer tiene que estar subordinada, mientras que la magia se relaciona más con la noche, con lo escondido, con lo oculto, y ahí es el territorio que puede pedir o puede exigir o puede utilizar la mujer para tener su cuota de espiritualidad o su cuota de mando en esta, o su religión oculta, si quieres. Y de hecho encontramos un intento muy grande en muchas de las hechiceras, en muchas de las oraciones que ellas utilizan, que, como tú bien dices, puesto que la religión católica es la que manda y es la obligatoria, ellas lo que hacen es envolver a esta magia ancestral un poco con los ropajes del cristianismo o del catolicismo. De hecho, es curioso como, por ejemplo, aquí en Extremadura, sí en otras partes de España, no en muchas, pero también hay otras partes, pero aquí se rezaban mucho para conseguir el amor, sobre todo, a San Erasmo y a Santa Marta, pero Santa Marta, además ya lo decían en los hechizos, Santa Marta, la diabólica y no la santa. Era una especie de santa que se habían buscado
santa diabólica a la que se invocaba para conseguir el amor de los hombres y para conseguir que los diablos viniesen hacia ellas. Entonces siempre, al final, sobre todo, como bien dices, durante la era moderna, durante estos siglos, pues intentan, por si acaso las pillaban, no sabían ellas que iba a ser peor, envolver esta magia siempre con palabras de la Biblia, con santos, aunque fuese santos inventados, con crucifijos, incluso adivinación, la hacían con rosarios, pues bueno, pensando que a lo mejor así podía pasar un poco más la mano la Inquisición, o podían estar menos perseguidas. De todos los casos que conoces y que planteas en tu libro, o que no has tenido la posibilidad, la oportunidad, por espacio, circunstancias diferentes, de publicarlo en este libro fantástico Extremadura Secreta, ¿cuál es el que más te ha subyugado de la historia de una bruja? No sé si se conservará el nombre o no, algo que te haya marcado también, pues quizá por la importancia que tienen los documentos, la tradición, el legado que ha quedado en esa herencia boca a oído durante siglos. Pues mire, yo creo que quizás ya ha sido la Marizápalos. La Marizápalos era una bruja que existió totalmente de Navas del Madroño, de un pueblo, y pues esto debió ser, se recoge en 1902, esto debió ser a finales del siglo XIX. Y era, bruja, no sé, a ver, se sabe que se consideraba bruja, y por lo que cuentan yo estoy convencida de que era una de estas señoras ancianas que se hacían pasar por bruja. O, ¿cómo te hacías pasar por bruja? Pues, a ver, en una época en la que era muy difícil sobrevivir, el hacerse pasar por hechicera era una manera, por lo menos de tener algo de comida. Muchos pueblos lo que se hacían era, si tú eras una mujer, y además una mujer mayor, como te decía antes, una mujer que vive un poco apartada, no podías ganarte la vida, la gente ya te señalaba con el dedo, y había gente que decía, bueno, pues vamos a sacarle partido a esto. Entonces, si por ejemplo un cerdo se ponía malo por lo que fuese, ella iba dejando caer por el pueblo que ese cerdo le había enfermado ella, porque su dueño, el último cerdo que mató, a ella no le llevó parte de la matanza. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a correr la voz y claro, ya la siguiente matanza, todo el mundo quiere llevarle a la supuesta bruja un chorizo, un jamón. Claro, es una manera de sobrevivir. O si un niño se ponía malo, decía, claro, que es que su madre, cuando ese niño nació, no le invitó al bautizo o no le llevó perrunillas cuando hizo los dulces, alguna historia de esa. Claro, la gente le empezaba a tener miedo. Ella decía, bueno, ya que me insultan, por lo menos que me teman y puedo comer. Eso sucedía mucho. Yo estoy convencida que esta pobre Marizápalos fue una de estas señoras que empezó así. Lo que pasa que, claro, algunas veces la cuerda se tensaba demasiado. ¿Qué pasó? Que en esta época hubo una sequía muy grande en esa zona de Extremadura. No hubo cosecha, se empezó a estropear toda la cosecha, los niños empezaron a enfermar, hubo una fiebre palúdica muy, muy grande, empezaron a morir, y una tarde de domingo, después de la misa, cuando salieron un señor además que no era violento, nunca había tenido ningún problema con nadie, pues se cruzó con la Marizápalos. Si no se lo pensó, la cogió, se la puso a horcajadas entre las piernas, sacó la navaja de 7 muelles, que antes cualquier extremeño que se preciase se llevaba en el bolsillo, y le rajó la garganta de lado a lado. Y con el suelo todavía goteando de la sangre de la señora, la cogió en brazos y la llevó a las autoridades, no para entregarse, sino para que le felicitasen, porque él consideraba que había hecho un bien para el pueblo, que había librado al pueblo de la bruja. Terrible. Lo curioso, Nacho, es que yo imagino evidentemente que la pobre señora no lo sería, pero sí es verdad que recogen las crónicas que a los 2 días empezó a llover. Terrible la historia que cuentas, Israel Espino, autora de este libro Extremadura Secreta, Brujas, Sabias y Hechiceras, publicada por Almuzara. Me gustaría recomendar a todos los que nos están oyendo no solamente tu libro, sino también el fantástico blog que tienes en la web, Extremadura Secreta, en donde publicas muy a menudo artículos sobre estos temas de los que hemos estado hablando en los últimos minutos. Lo dicho, Israel, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Un saludo grande.
terrible y mágica, la historia de las brujas, como hemos escuchado en este último bloque de nuestro programa. Llegamos al final y, como siempre, solamente nos queda recomendar nuestra página web serhistoria.com, en donde van a encontrar todas las formas de contacto con nosotros y el acceso a través de las redes sociales, todas ellas con el nombre Ser Historia. Como siempre, Fermín Agustí estando en la producción del programa, Ana Caballero al frente de estas redes sociales y José María Sendra al mando de los mandos técnicos. Como siempre, delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más cosas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene.